Hola, chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy, les traigo el Cap 28 de la historia de Dragon Ball, Una Nueva Vida. Como se dieron cuenta en el Cap pasado, termina el mismo en el momento en donde Goku entra con esas chicas a la máquina a fin de poder resolver sus problemas. Tal vez por como han sido los Caps anteriores es de pensar un poco en el camino que voy con esto y no están del todo equivocado en ello. Como les he comentado en pasados Cap, esta parte es algo que está llegando a su fin, el hecho de que tenga que contar las cosas relacionadas con este tipo de cosas en un solo Cap, contar los más posible los eventos o bien contarlos de forma más rápido es algo que ha servido bastante para poder superar esto más rápido. Asimismo, así puede verse como algo cuya importancia no pasa más allá de ese punto y cosas que relativamente es cierta sabiendo que no tengo pensado extender el fic más allá del punto en donde Goku entra a un conflicto realmente importante. Lo cierto es que esto que hace en esta parte tendrá su presencia en esos últimos cap como parte de las consecuencias de estar haciendo esto y a su vez, algo que me interese en que pueda darse de una forma diferente a la cual Vegeta más adelante va a pensar. Sí, me inspira en algo que menciona en su camino a la Tierra con Nappa sobre su raza y lo compara con los terrícolas, cosa que podrían llegar a aprovechar para mantener su raza. Esto es algo que menciona en los primeros caps más como un recuerdo y nada más. Pero no deja de ser de esta forma y más adelante así no del todo con los mismos pensamientos. Esto es algo que lo hará pensar en algo para hacer y mucho más adelante, de acuerdo a esto que hace como. Las consecuencias que va a tener así no serán para nada graves para ese punto, lo cierto es que sí es algo que tendrá su importancia y contaré un poco más con relación a ello. Tal vez se piense que pude haber saltado todo esto y poder pasar a lo más interesante, pero el hecho de no hacerlo haría a algunos personajes que voy a presentar como si solo fuera puesto ahí y ya, cosa que no es como que sería muy adecuada. Tal vez, de haber pensado en seguir el otro camino que había tenido pensado para contar esta parte y su resolución, así más por un recuerdo se podría llegar a lo mismo, pero como comenté, el hecho que decidiera tomar esta parte tanto para desarrollar un poco más cosas que se van a dar en esa línea de tiempo con respecto a Gohan, Goten, Vegeta, Piccolo e incluso hablar un poco más de los personajes que van a ser importante y esto por la relación que el fic va a tener con los viajes en el tiempo, las consecuencias de esto, las propias cosas con respecto a las acciones de Goku en esa línea de tiempo. La verdad, el hecho de cómo llegue a esto pudo ser algo un tanto trillado, pero como comenté antes, tenía algo pensado y si bien resultaba ser mucho mejor que pasar por esto, iba a ser esta parte solo para llegar a lo mismo. Iban a haber unas peleas, pero al final iban a terminar unidos y más adelante, para cuando tenga la oportunidad de estar en esa misma línea de tiempo más adelante dado a algo que se va a dar. En este punto los resultados de lo que hizo va a tener más peso en él y no va a ser muy bueno para él considerando lo que se va a dar. Tal vez pudo haber estado bien, saltar a cosas mucho mejores e incluso me hubiera agradado más. Pero los caps ya estaban escritos y como comenté a mente que se dan esas escenas subidas de tono en ello voy desarrollando las cosas que se van a dar más adelante para con ambos hermanos entre otras cosas. Por otro lado, así es cierto que de haber hecho las cosas diferente como la había tenido en mente así hubiera sido más largo todo esto, hubiera sido más acorde a lo que es Dragon Ball y esto, peleas interesantes entre diferentes enemigos muy poderosos. Sin embargo, el hecho de saber que más adelante habrán bastantes peleas dado a los diferentes enemigos que van a aparecer y uno de ellos es Freezer como es de esperar. Asimismo, las diferentes peleas no es algo que solo será tratado por Goku por algo que ya he comentado antes. En todo caso, van a haber bastantes peleas y en especial esa que ya he mencionado que se va a dar dentro de algunos caps, no por eso solo trataré esto. No, no es así y justo por esto he mencionado que Goku no solo va a ir por ahí actuando como le dé la gana. No, eso no va a pasar bajo ningún motivo, pero sí habrán bastantes peleas y no solo para que Goku se encargue de ello. No, tengo algo pensado y por ello he comentado que parte de lo que está aprendiendo de los terrícolas es algo lo cual va a tener bastante importancia para darle forma a lo que deseo y así mismo llevar a lo que es la pelea más importante en esa nueva línea de tiempo y misma en donde tendrá que enfrentar a alguien bastante fuerte con quien no va a poder lidiar tan fácil como le gustaría a fin de encargarse de terminar con esos sujetos que llevaran a ese gran problema. Sea como sea, eso es para más adelante, en este cap, algunos de los siguientes van a tener escenas un poco subidas de tono. Bueno, espero les guste el cap, el dibujo y si es así pueden dejarme saber en los comentarios, pueden dejarme su like. Sin más, los dejo. Una nueva vida, capítulo 32, 28. Protector anónimo. ¿Quiénes eran esos sujetos que en más de una de esas ocasiones en esas situaciones inexplicables e increíbles los habían salvado? No tenían la menor idea de tal cosa. No, eso era algo que estaba fuera de su conocimiento, pero sí estaba muy claro que ninguna de esas personas era parecida a Mr. Satan que fue quien supuestamente logró vencer a esos enemigos bastante extraños, malos y tenebrosos como lo eran. Recordaba a uno en particular, fue hace más de 3 años. Un demonio rosa comandado por otro, una criatura horripilante con parentesco a una cucaracha había hecho que convirtiera en dulces a personas y destruyera ciudades enteras y sí, en el proceso había matado a miles y miles de personas. Así continuó y continuó hasta que una persona muy misteriosa había aparecido en el cielo enfrente de la criatura y los detuvo de continuar su matanza sin control y con su aparición se había propuesto protegerlos a todos. Y recordaban que sin muchos problemas había golpeado a la criatura rosa. Recordaba al hombre, era bastante apuesto, de cabello negro y con una extraña y particular forma que era algo imposible de poder emular o repetir en alguien más. Los ojos de la mujer se abrieron cuando cayó en cuenta de algo que había dejado pasar todo el tiempo desde que había estado viendo al hombre de cabello desordenado, no era mucho tiempo, no, solo unos minutos como máximo. Sin embargo, lo había dejado pasar de igual forma. No era para menos, hace más de 3 años había visto el hombre de pelo negro a través de la magia de la criatura con forma de cucaracha y no solo eso, sino que había decidido pensar al igual que la mayor parte de los terrícolas que nada de eso era real, solo trucos como decía Mr. Satan. A pesar de ello, en ese momento a través de la magia de la criatura tuvo la oportunidad de ver al hombre y él mismo, era exactamente igual al hombre a quien tenía enfrente de ella en estos momentos. Sí, así es y más con lo bien formado que estaba, su fuerte torso, sus brazos, su cabello era igual y era igual de atractivo de lo cual lo era ese hombre de pelo negro y desordenado a quien recordaba.
Por lo tanto, tenía que ser él, tenía que ser ese protector anónimo que los había salvado en más de una ocasión. Sí, ese tonto hombre que vivía entre las cámaras jactándose de su poder y asimismo de sus grandes e increíbles hazañas no era quien los había salvado de ninguna forma a pesar de que por como bien sabía era quien se había llevado todos los agradecimientos, la confianza de las personas. No, no había sido él y si debería de tener en cuenta que hace no mucho tiempo el sujeto había salido en un medio de comunicación, un programa de los tantos a los cuales era invitado en donde contó una de sus historias y esta que había logrado vencer a un supuesto dios de la destrucción que había venido a la tierra a destruir la misma. La verdad, no había estado ahí para poder comprobar las palabras del sujeto, pero él no podía hacer siquiera un poco de lo que esas personas que en ocasiones se habían dejado ver en cámaras como esa vez en el torneo de las artes marciales en donde no solo habían salido volando a quién sabe a dónde, sino que también aparecieron en la plataforma de combate antes de que uno de ellos le gritara a la nada misma para que lo cambiara de lugar y esto mismo se terminó dando. Sí, recordaba ese evento bastante bien y no muy diferente a otros tantos en ese momento solo había pensado en ese sujeto, en lo demás como unos extraños y muy tontos. Sin embargo, tenía que reconocer que las cosas que supuestamente podrían hacer eran muy impresionantes y ese sujeto que se jactaba de sus logros. No podía volar y estaban seguras de que para poder luchar con alguien que no solo tenía esa capacidad, sino que podía destruir ciudades enteras sin problema alguno se debía de tener un poder increíblemente grande, contar con las mismas cualidades o capacidades, de eso no tenía ninguna duda, de verdad. Ese hombre que en todo momento se presentaba como el salvador de su mundo, el hombre más fuerte no podía ser esa persona sabiendo lo diferente que era a esas personas que supuestamente solo usaban trucos y nada más. Sí, pues si algo había aprendido era que las personas no salvaban a otras con el fin de recibir un premio, no. La acción de salvar era desinteresada y ese hombre no lo era en lo más mínimo. Por ello era quien iba a recibir un premio que sabiendo la falta de cualidades a fin de enfrentarse a seres siquiera similar a esas personas que se parecían a una persona normal, un terrícola más. Sin embargo, este hombre no solo tenía la apariencia de ese hombre a quien recordaba bastante bien, sino que también el mismo cabello y su forma. Había dejado eso pasar antes y con razón al solo verlo como una persona más, pero justo ahora en donde el hombre se elevaba en el cielo como mismo esos seres podrían hacerlo, como esas personas podrían hacerlo, como ese hombre que recordaba bastante bien podría hacerlo. Ahora tenía a ese hombre volando y luciendo igual que lo vio antes y a su vez de una forma tan normal y para nada extraña hasta que justo entonces decidió elevarse en el aire. Asimismo, aunque tal vez esto podría carecer de impacto ante lo que el hombre hizo en ese momento al elevarse en el aire como si fuera algo completamente normal, los había llevado a ese lugar que lógicamente no debería de ser al igual que el hecho que pueda volar. Sí, la mayor parte de las personas no era algo que hacía y tampoco iban a tener la oportunidad de hacer. Entonces, que el hombre lo haga de esa forma tan normal, tan tranquila sin duda alguna amén de remarcar su extrañeza, de dejar claro que era sin duda muy poco confundible con alguien, de verdad. Por otro lado, ahora que tenía la oportunidad de poder ver a ese hombre, de verlo volar no pudo evitar recordar algo. Esa vez donde ese hombre supuestamente había estado peleando con el demonio rosa, habían escuchado dos voces antes de la de ese hombre que supuestamente lo salvó. Sin embargo, no era así, ese hombre no había hecho nada de eso por lo que conocía, el sujeto solo era un estúpido embaucador sabiendo que de tener la oportunidad de mostrar lo genial que era, lo fuerte que era sin duda alguna lo mostraría como en cada oportunidad que tenía y volar sin duda alguna iba a ser una de esas cosas que iba a mostrar de ser capaz de hacerlo. Sí, pues de ser diferente alguna vez había mostrado esas increíbles capacidades que tenía, pero no lo había hecho hasta el momento y sabiendo que estaba por demás lejos de tener esas capacidades sin duda alguna podría no hacerlo jamás. Por lo tanto, poder pensar que era quien los había salvado era una completa estupidez, de eso no tenía ninguna duda. Ese hombre es, dijo una de las chicas no simplemente al reconocer al hombre, sino que también bastante impresionada por lo que estaba viendo. Lo recuerdo, es muy parecido a ese hombre que se había puesto enfrente del demonio rosa hace años, dijo otra de las mujeres mientras los recuerdos afloraban más y más en su cabeza. Ese sí, es muy parecido, añadió otra con su mirada en el cielo mientras el hombre a cientos de metros sobre el suelo apuntó con su dedo hacia ellas o al menos eso parecía desde su punto de vista. Ese es. Cierto, es muy parecido, dijo otras de las mujeres a la vez que vio como de los dedos pequeños del hombre apenas visibles destelló una pequeña luz que descendió bastante rápido a la vez que creció bastante. Un círculo se formó sobre ellas y se estrelló con la tierra con fuerza haciendo que algunas de ellas cayeran al suelo y otras se mantuvieran en pie a duras penas. ¿Qué está haciendo?, preguntó una mientras se sostenía como podía de otras de las chicas. El aro de energía que se estrelló con la tierra se mantuvo así por unos segundos antes de desaparecer dejando ver con claridad lo que había hecho en el lugar donde estuvo y mismo que se mantuvo completamente liso así estando, perfectamente preparado para que se hiciera lo planeado en él. Por lo mismo, el Saiyajin descendió y aterrizó sin problemas enfrente de las chicas que lo veían. Las que habían caído con la mirada puesta en él se levantaban, algunas solo se quedaron en el suelo viendo al hombre con sorpresa escrita en sus rostros al tener en mente que no simplemente podía volar, sino que a su vez se encargó de hacer algo que si bien no tenía la menor idea de qué había sido, que fue lo que hizo y de alguna forma era algo similar a lo que esos sujetos habían hecho como parte de su truco. ¿Qué había hecho en realidad? Eso era algo que no podía decir, pero si estaban seguras de que el hombre definitivamente no era alguien normal de ninguna forma posible, de eso estaban bastante seguras, de verdad. De eso no tenían la menor duda. ¿Qué hiciste?, preguntó una de las chicas mientras miraba al Saiyajin delante de ellas no simplemente luciendo muy fuerte delante de ellas, sino que totalmente imponente luego de lo que habían visto hacer al hombre. Estaban muy seguras de que el Saiyajin podría hacer lo que se le diera la gana a algunas de ellas, pero como ya les había hecho saber dado su apariencia actuar e incluso más allá de eso mismo no estaba para nada interesado. Esas que habían tenido la oportunidad de poder estar con el Saiyajin de forma mucho más cercana sabían que era muy duro, resistente, fuerte más allá de lo visible y podría hacer cosas increíbles que haría que lo amaran. De eso no tenían ninguna duda. ¿Cómo podían? Habían pasado por eso, por sus caricias, por sus fuertes brazos y su muy buen trabajo y por lo mismo estaban en su casa todavía. Necesitaban salir de nuevo con él, necesitaban que el hombre se moviera junto con ellas, que las besara, que las abrazara, que las consintiera tanto como podría hacerlo y lo iban a gozar demasiado como apenas ellas mismas podrían llegar a pensar de forma calmada.
Solo preparé la pista donde estarán corriendo. Todas tendrán que hacerlo y así no solo formar mejor sus músculos a fin de llevar un mejor entrenamiento, sino que para poder obtener más resistencia. Solo en eso nos concentraremos por el momento, luego cuando tengan mucho mejor físico, ya veremos qué hacer, dijo el Saiyajin pensando en que posiblemente le tome mucho menos tiempo poder bajar de peso como lo deseaban esas chicas. Sí, pues estarían entrenando de una forma muy diferente. Asimismo, iba a cortar bastante sus ingestas de alimentos poco saludables, solo se enfocaría en alimentos saludables. Bueno, la verdad no era del todo necesario, pero si se llevaba de mala forma en su preparación podía jugar en contra de lo que se deseaba. Por lo tanto, tendría que resolver tal cosa. Bueno, ya podía resolverlo más adelante, por el momento podían estar tranquilas al respecto. ¿Tú eres ese hombre que luchó contra el demonio rosa de hace años que intentó destruirnos a todos? Preguntó una de las chicas bastante curiosa mientras miraba al hombre, quien se sorprendió ligeramente al escuchar lo que dijo la mujer. Así era, había sido el que lo había derrotado a pesar del hecho que no le gustó la forma en la cual lo hizo. Sin embargo, no había estado esperando que pudieran recordar tal cosa, más bien poder reconocerlo a él como la persona quien había peleado contra Majin Buu. Claro, teniendo en cuenta que Babidi le había hecho ver a todos los terrícolas la pequeña pelea que tuvo con la criatura, era de pensar que lo iban a recordar en algún momento. Sin embargo, no había estado pensando que algo como eso pudiera ser posible de alguna forma. No, eso era algo que no había llegado a pensar de ninguna forma y justo por lo mismo había tenido mucho más en mente que iba a tener que esforzarse para que las personas reconocieran lo que hizo por ellos. Pero las cosas no fueron del todo como lo había llegado a imaginar. Él sonrió, eso estaba bien. Hace unos días se había enterado de que algunas personas lo habían reconocido de hace mucho más tiempo. Eso no debería de ser una sorpresa sabiendo lo tanto que hizo Piccolo en aquel entonces y esos recuerdos estaban en sus cabezas aún. Es más, por eso Piccolo en el torneo de las artes marciales se había presentado como Mayunia. Asimismo, eso era algo bueno. Significaba que estaba mucho más dentro de las mentes de los terrícolas de lo que había llegado a pensar en algún momento. Sí, pues con lo que había dicho la mujer estaba claro que lo recordaban, eso era algo bastante agradable. Últimamente así no fuera apresurado deseaba que estas personas lo reconozcan como su salvador. Ciertamente, no era como que lo necesitaba para vivir, pero le molestaba la idea de que el estúpido de Mr. Satan estuviera tomando tanta fama por cosas que no había hecho. Eso simplemente lo molestaba y para que el farsante estuviera ganando tanto por cosas que no hizo. Era preferible hacerle ver a las personas lo patético que era el hombre y eso era algo que iba a disfrutar bastante cuando sea el momento de poder hacerlo. Sí, lo iba a disfrutar increíblemente, de verdad. Quién sabe, puede ser que sí, puede ser que no, dijo el Saiyajin sonando un tanto divertido recordando que al momento de traerlas no había pensado que esas chicas lo suficientemente despistadas para no darse cuenta de que su salud y su cuerpo estaban tomando un camino muy malo hasta llegar a ese punto, podían llegar a recordar tal cosa, ver en él a su salvador y decirle algo como eso. Aún así, era cierto que luchó con la criatura así no estaba pensando en reconocer del todo que lo había vencido. No, todos los terrícolas, seres de otros planetas bajo la jurisdicción de Kaio-sama y en particular del cual estaba a cargo de su región del universo. Ella misma posiblemente hace años le dio parte de su energía para terminar con Majin Buu, por lo tanto. Estaba claro que no podía decir del todo que había sido el quien lo venció. Diablos, por eso mismo luego de terminar la pelea había deseado entrenar. No había tenido el poder necesario para poder terminar con la criatura y eso hizo que se sintiera un tanto humillado, de verdad. Al fin de cuentas, no había logrado vencerlo con sus fuerzas. Eso para él, un Saiyajin, mientras sea parte de una raza guerrera orgullosa no estaba bien bajo ningún motivo. Necesitaba poder ser y verse más fuerte que sus oponentes en una pelea, necesitaba ser capaz de poder vencer a su oponente sin ayuda y así obtener no simplemente el placer máximo de disfrutar la pelea en su plenitud, sino que también sentirse bien por el hecho de prevalecer y vencer a su oponente. Victorias como las del torneo del poder, la de Zamasu, la de Majin Buu. Esas victorias se le eran muy patéticas, tanto que había deseado poder terminar con la vida del desgraciado que tenía su cuerpo. Bueno, si mataba al sujeto moría también por lo que no era una opción de ninguna forma. Por otra parte, ya no podía hacer nada además del hecho que de no haber pasado eso, muy posiblemente a este momento simplemente ninguno de ellos existiría. Asimismo, ya había superado su poder por tanto que ni siquiera era algo en lo cual pensar. Eres muy parecido a él, dijo otra de las mujeres y la misma se ponía de pie. Está en ustedes creer que soy yo, eso no es importante por el momento, lo que deben de hacer es ir a formarse para comenzar sus entrenamientos. No las traje aquí para perder el tiempo, dijo en tono demandante el Saiyajin mientras miraba a algunas de las mujeres quienes asintieron firmemente a lo que había dicho y empezaron a alejarse con dirección al lugar donde el hombre le había dicho que había preparado el terreno para su entrenamiento. Mientras lo hacía, el Saiyajin miró a las chicas que tenían cabello de diferente color, pero el color más predominante era el color negro, castaño, verde, rojo. Los demás eran bastante escasos. Asimismo, el tono de piel de las chicas era un tanto variado. Sin embargo, estaba bien. No era quien discriminaba en lo más mínimo, bueno, al menos por cosas como esas, pues en lo que se refería con respecto a su gusto por los formados que podían llegar a estar los cuerpos de algunas sobre otras, era otra cosa. En todo caso, por su tono de piel no tenía problemas en cuanto su cuerpo estuviera dentro de los parámetros deseados. Sus ojos cayeron en las chicas delgadas y muy bien formadas, mismas con las cuales había pasado un muy buen momento, estaban ahí no dando muestra de que iban a hacer lo mismo que las otras. Estaban de frente a él y podría verlas muy relajadas, casi como si con eso buscaran que solo las viera, se concentrara en ellas y más con los recuerdos que tenía en su cabeza y así solo podría verlas hasta cierto punto sabiendo que no podría ver su formado y rico culo que nalgueó con deseos en sus momentos y vaya que lo había disfrutado y más en conjunto con el buen trabajo que había hecho con su herramienta en ellas.
El hecho de saber que ese hombre con quien había estado y con quien la había pasado muy bien, con quien deseaban estar y así poder continuar pasándola igual de bien, era ese sujeto extraño que las había salvado en aquel momento era algo que no se habían esperado, pero que con sus recuerdos en sus cabezas y así mismo al recordar cómo el hombre las levantaba, como casi podía cargarlas con su fuerte herramienta sin duda alguna amén de mostrar sin problemas a diferencia a otros. De alguna forma se mostraba el sentido en ello. Sí, pues el hombre no era como otros y si bien lo habían tenido en mente por el hecho que había trabajado de tan increíble forma que las había hipnotizado completamente y las hacía desear mucho más de eso, saber que sin duda podría darle placer como nadie más sin duda alguna era algo que más hacía que estuviera en su mente en ese momento. Tener en mente lo que le dijo el hombre de pelo negro que podría hacer de ellas unas chicas tan felices sobre ese lugar sin duda alguna las hacía pensar un poco más en la posibilidad de que ese hombre se enfocara en ellas y con su herramienta, el buen trabajo que podría hacer en ellas pueda hacer justo eso en ese momento para su agrado. Asimismo, entregándose a la verdad y extrañeza que había demostrado lo diferente que era con relación a otros, la idea de lo cierto de las palabras al no tener que preocuparse por el tiempo la emocionaba, las excitaba al imaginar la diversión, lo rico que podrían pasarla dentro de esa habitación una y otra vez mientras sus hermosas voces cantaban a coro para él. Sin embargo, el Saiyajin no estaba pensando en eso, no tenía las mismas ansias casi sin control por desear trabajar en ellas. No, el entrenamiento era algo muy serio para él y por lo mismo, en este lugar no iban a estar si no iban a entrenar. Por ello se encargó de dejárselos muy claro, con lo que se había dicho y los mismos recuerdos que estaban en sus cabezas era suficiente para dejarle claro que esas chicas lo que deseaban eran que trabajara en ella lo suficientemente bien para dejarlas en el suelo sin fuerzas. No dudaba que justo por eso mismo no se movieron de su lugar en lo más mínimo esperando que pudiera decirles, vayamos a una habitación, y en ella empezara a trabajar en ellas duro, rápido y fuerte hasta que no pudieran más como había pasado en otras ocasiones. Sin embargo, eso no le interesaba en este momento y por lo mismo, había hecho que fueran a entrenar. No habían querido hacerlo, en lo que a ellas respectaba estaban bien, no necesitaban bajar de peso al igual que esas chicas. En ese momento con lo que les había dicho tenían algo muy diferente en la cabeza y con esos recuerdos en su cabeza solo había hecho que se entregaran más a la idea y estaban mucho más que preparadas y deseosas por él. Agradable asalto del Saiyajin y justo por ello, habían intentado convencerlo de hacerlo, de darles lo que deseaban, de hacerlas sentirse bien y divertirse con su herramienta. Sin embargo, el Saiyajin fue muy firme en su decisión, si deseaba hacer algo como eso y más en estos momentos en donde no tenía que rendirle cuentas a ninguna otra mujer, lo hacía y nada más. No obstante, en estos momentos no era algo que estaba en su mente y por ello, así deseosas que cambiara de opinión, mojadas y un tanto molestas al no obtener lo que deseaban habían tenido que ir con esas otras chicas obesas. Asimismo, les dijo que les hicieran saber a las demás que no podían comenzar hasta que llegara. Con eso, el Saiyajin fue dentro de la casa sabiendo que había algo importante que hacer a fin de que el entrenamiento, el esfuerzo de las chicas fuera el indicado a fin de poder resolver rápidamente el problema con su peso. Al estar en el panel de control de la máquina, pensó en cuánto debería de poner la gravedad. Tenía claro que esas mujeres de peso pesado y las mismas en las cuales había trabajado antes no habían entrenado de esta forma, y muy posiblemente no podían levantar su propio peso. Así que, era de pensar que poder ponerla muy elevado estaba muy fuera de lugar. Por lo mismo, decidió ponerla solo en 2, con eso debería de ser más que suficiente para cada una de ellas, no lo dudaba en lo más mínimo. Una vez puesto el nivel de gravedad se encaminó al lugar donde estaban las chicas a las cuales la encontró en 3 columnas, que tenían unos 20 integrantes. Creo que se sienten un poco más pesadas de lo normal, dijo el Saiyajin cosa que hizo que las mujeres asintieran. ¿Por qué? Preguntó una de ellas a sabiendas que solo unos segundos antes no se había sentido de esa forma. Entonces, ¿por qué de pronto pesaba tanto? No tenía la menor idea de tal cosa, de verdad. Y ese hombre con lo dicho casi dejaba claro que debería de conocer el porqué de eso sabiendo que de ser diferente en primer lugar no iba a decir algo como eso. Eso se debe a que he aumentado a 2 veces más la gravedad de la Tierra, eso hará que sus resultados sean mucho más rápido y su nivel de esfuerzo mucho más. Por el momento mientras se acostumbran al peso, solo pueden caminar y traten de hacerlo lo más rápido posible, dijo el Saiyajin muy seriamente y claro. Asintieron a lo que dijo el Saiyajin con vigor y firmeza por más de una razón. Por un lado, era quien las iba a entrenar y si lo que decía iba a ser cierto en poco tiempo iban a estar igual que esas mismas chicas que habían visto en la casa con respecto a sus cuerpos y por el otro, el hecho de llevar en su mente que ese hombre podría ser el mismo quien las había salvado. Quien era su real salvador sin duda alguna era algo que las había hecho estar por mucho más firmes. La otra chica que estaban en buena forma así era cierto que no era como que tenían los mayores de los deseos de hacer eso. Era claro que el Saiyajin deseaba eso y eran lo suficientemente inteligentes para saber que podría molestarse con ellas de no hacerlo y, si eso pasaba posiblemente no iban a tener nada más de él y eso no era algo que le agradaba demasiado, de verdad. En una hora a partir de este momento tendrán el tiempo para descansar por solo media hora, así continuarán por las próximas horas hasta la hora de comer, dijo mientras las chicas ponían toda su atención y sin quejarse en lo más mínimo. No, ese hombre era alguien bastante fuerte, amén del hecho que estaba bastante comprometido con sus entrenamientos. Asimismo, ellas lo estaban, no iban a hacer algo tonto para que el hombre perdiera la paciencia con ellas. Ya era suficiente con el hecho que habían estado hurgando en su casa hace rato. Bien, pueden comenzar entonces, dijo el Saiyajin tranquilamente con su mirada en las chicas que sin dudar comenzaron a caminar tan rápido como el hombre le había dicho que lo hiciera. Al ver que las chicas empezaron con sus entrenamientos, el Saiyajin decidió hacer el propio. Sí, no se iba a quedar en el lugar sin hacer nada. No, eso era algo que no podía y no deseaba hacer de ninguna forma posible. Tenía bastantes cosas que hacer y por lo mismo decidió hacerlo y aprovechar el tiempo que pasaría en ese lugar. Sabiendo que debía de realizar exactamente 3 cosas para continuar sus entrenamientos, el Saiyajin tuvo que decidir en qué iba a estar trabajando en estos 4 o 5 meses que iba a pasar dentro. Podía continuar aumentando su poder en su estado de Dios Super Saiyajin y así, aumentar su ki divino, hacer mucho más fuerte el mismo. Podía mejorar en su ultra instinto mismo que así era cierto que había dejado un poco de lado dado a los demás entrenamientos que había empezado a hacer. No dejaba de ser cierto que había estado mejorando en eso sabiendo
que mientras se fortaleciera iba a usar mucho más poder en ese estado. Sin embargo, sabía que dentro de ese estado aún era alguien muy poco experimentado y eso por más poder que tenga lo haría ser menos útil en contra de enemigos realmente fuertes. Podía trabajar en su ultra ego y esto era algo en lo cual sin duda alguna tenía un nivel de avance muy pobre. Cierto, tenía que decir que había mejorado, que actualmente ya podría hacer desaparecer las cosas con la característica energía morada, pero de ahí a hacerlo tan pronto como el dios de la destrucción no era algo posible y eso dejando de lado lo que era su experiencia al usar correctamente ese poder. Por ello, decidió trabajar en esto último sabiendo que tenía bastante por mejorar en esto aún, de verdad. Al fin de cuentas, era la técnica, el poder en el cual tenía menos desarrollo en ese momento y si debería de pensar en el hecho que no muy diferente al ultra instinto podía llegar por mucho más lejos en el uso de esa doctrina era para llevar más en mente lo necesario que era que pueda enfocarse más en eso. Así que, era algo bastante inteligente gastar su tiempo entrenando en esa doctrina. Sin pensarlo por más tiempo, el Saiyajin buscó algunas piedras por el lugar, no fue algo demasiado complicado de poder hacer de ninguna forma posible. No, fue algo relativamente fácil de poder hacer, pues había hecho que los pedazos de rocas en el lugar se alzaran cuando golpeó la tierra con esa energía que quemó y aplanó la misma haciendo que quedara bastante plana como si fuera una calle de asfalto. Con las rocas reunidas en el lugar en el cual decidió estar, el Saiyajin decidió empezar sus entrenamientos. Como ya lo había esperado al haber entrenado en esto antes, al hacer su primer intento en esa oportunidad la roca desapareció en partículas de energía de color morado que no causaron ningún daño importante al encontrarse con la tierra. No estaba mal, sabía cuál era su nivel en esa doctrina y no era algo posible que solo lo hiciera bien y no esto, sino hacerla muy fuerte a la primera. Bueno, no era como que era lo que había esperado. No, no era así y sabiendo que debería de enfocarse en una cosa a la vez, empezó a trabajar en lo cual era aumentar la velocidad en lo cual podría hacer desaparecer la materia por medio de esta doctrina. Ya más adelante al estar satisfecho con lo cual era la velocidad a la cual la misma desaparecía o en su defecto, era destruida podía encargarse de aumentar su poder. Lo sabía bastante bien y por ello tomó otra roca con el fin de hacer lo mismo que antes y los resultados que obtuvo no fue muy diferentes en ese momento. Tampoco fueron diferentes durante las siguientes 2 horas o al menos el cambio no era en extremo visible. No, no era de esa forma y no fue algo por lo cual se había molestado. Estaba trabajando en esto de una forma diferente a lo cual se supone que lo había hecho antes con otras técnicas, el ultra instinto en particular. Estaba pasando por este entrenamiento con un conocimiento casi inexistente de no ser por el hecho que Whis le había hecho saber que con lo que sabía podía lograr hacerlo sin la necesidad de pasar por una teoría demasiado amplia. Y esto es algo que él mismo había tenido la oportunidad de poner a prueba. Hasta el momento las cosas iban bastante bien y no podría quejarse de ninguna forma. Diablos, iban tan bien que tenía la oportunidad de entrenar por bastante tiempo en esa máquina y los resultados de ello eran bastante buenos. Así que, estaba bien lo que había conseguido por el momento amén del hecho de que iba a continuar mejorando más y más. Por otra parte, como le había dicho una vez pasado una hora las chicas se detuvieron y descansaron, al menos algunas lo hicieron. Otras solo se dispusieron a hacerle preguntas que respondió muy escuetamente con el fin de poder continuar en sus muy importantes asuntos. Sin embargo, esas chicas no lo dejaron en paz, eso había hecho que pensara en irse del lugar para continuar su entrenamiento. Sin embargo, en vez de eso, decidió tomar un descanso y no tanto eso en sí, sino que a fin de poder asimilar lo que aprendió, decidió dejar de practicar en ese momento. No fue algo que hizo por mucho tiempo. No, como les había hecho saber a las chicas pasado cierto momento iban a tener que continuar su entrenamiento y eso mismo hizo cuando no tuvo a nadie que lo molestara. Por otro lado, al saber que no iban a dejar de preguntarle, pensó en la idea de solo alejarse de ellas y nada más. Sin embargo, decidió no hacer eso y solo descansar en esos momentos donde las chicas lo hicieran también. Sí, ese día no debería de estar entrenando, debería de estar descansando como mismo se lo había hecho saber a su hijo pequeño. Bueno, ese día era uno para el cual había pensado en algo que como mortal debía de interesarse y así está dentro de la máquina y tenía un pensamiento que iba a beneficiar su poder. No solo podía olvidar que este día a pesar de que estaba dentro de la máquina era para hacer cosas diferentes. Por lo tanto, estaba claro que podía pasarse ese tiempo sin hacer nada. Para la siguiente vez en donde las chicas tuvieron el tiempo para descansar y de nuevo estuvieron preguntándoles cosas si bien era cierto que no solo contesto sin más, lo cierto es que solo dejó de trabajar en su entrenamiento. Por suerte, no muy diferente a la otra vez, tuvieron que tomar agua y fue algo que se tomó bastante bien. Sí, así era cierto que la pista que construyó para que entrenaran estaba cerca de la casa, su cansancio y el hecho de estar mucho más pesada las hacía tardar bastante en poder llegar y regresar del mismo lugar y esto fue algo que le había agradado y más cuando las chicas a sabiendas de eso le dieron cada vez menos importancia a preguntarle cosas. En todo caso, no muy diferente a como las chicas lo hacían en su momento, había continuado en su entrenamiento de la mejor forma posible con el interés de poder mejorar en sus habilidades, su poder y dominio sobre esa doctrina cosa que poco a poco fue teniendo sus resultados y eso ya por el hecho de estar motivado en hacerse mejor en eso. Recibió un impulso en su enfoque e interés en poder continuar cuando mucho más que antes empezó a notar lo rápido que estaba haciendo desaparecer las rocas. Claro, ya había pensado detenerse y si bien no eso, sino que no era como que debería de estar enfocado tanto en su entrenamiento dado a que era su día de descanso en el día normal, pero entrenar era algo que le encantaba, hacerse fuerte, poder aprender técnicas mucho más fuertes y que hiciera de él alguien por mucho más fuerte era algo que le interesaba y lo emocionaba bastante, eso hacía de él alguien casi incansable. Diablos, justo por eso mismo el gran Kaio-sama no deseaba entrenarlo y había inventado una regla que ni siquiera existía y así, poder evitar entrenarlo. El Saiyajin no lo sabía, de haberlo sabido secuestraba al hombre para que lo entrenara. Sí, era por mucho más fuerte que él y podía hacerlo a fin de conseguir su objetivo. Cierto, por el hecho de que era más fuerte se podría pensar que no podría aprender nada del sujeto, pero habían técnicas especiales y sabía muy bien lo importante que era esto para determinar el rumbo de una pelea. Por tanto, a pesar de que el sujeto era más débil tenía sus técnicas especiales que sin duda le hubiera gustado conocer, había sido su motivación en el momento. Además, solo iba a obligarlo a enseñarlo, no a golpearlo. Por lo tanto, estaba dentro de sus posibilidades. Cuando se fue acercando la hora de comer que terminó llegando más rápido de lo que había pensado, el Saiyajin decidió preparar los alimentos y con ellos listos, les dio su parte como era de esperar.
Asimismo, le había dicho que iban a comer bastante y esto dado al aumento de su metabolismo. La verdad, había pensado en no darles mucho a comer y así poder hacer las cosas más rápidas, pero las cosas iban bien. Además, sabía que mientras se esforzaran de la forma adecuada no iban a tener ningún problema con eso. Asimismo, estaba el hecho que sabía que así era algo que iba a darse, que iban a sentir y tener la necesidad de comer mucho más no era algo que se iba a dar de forma instantánea. No, las cosas no eran de esta forma y sabiendo que su cuerpo tenía bastante de donde tomar para poder obtener lo que necesitaba, esa energía, no era como que eso se iba a dar pronto. Sin embargo, era algo que tenía que hacerle saber a las chicas que comían sus alimentos con un tanto de dificultad dado su cansancio. Sí, no las había hecho detenerse antes a fin de que puedan descansar. No, solo fue a preparar los alimentos y cuando estuvieron listos y servidos, las detuvo. Así que, en ese momento estaban bastante cansadas y comían sus alimentos con un tanto de dificultad. Lo que dijo no era algo que le había agradecido mucho a las más delgadas. No, sus cuerpos eran una prueba de que se cuidaban y que esto pueda dejar de ser así, verse como esas otras tantas chicas a su alrededor no fue algo por lo cual se habían sentido bien. Por supuesto, el Saiyajin que bien sabía que mientras entrenaran lo suficiente no iban a tener ningún problema, le hizo saber sobre esto también. Ya había estado pensando en que no solo le iba a gustar la idea de verse como esas chicas y no deseaba tener problemas más adelante. Bueno, era de su conocimiento que no solo iban a poder resistir el hambre que iban a tener. A pesar de ello, de ser por ella según dijeron, no iban a comer y a comer como un cerdo. No, no iban a hacer eso y el Saiyajin no pensó en discutir nada de eso. Ya sabía que no iban a poder evitarlo y justo por lo mismo con el paso de los días fue algo que no pudieron evitar de ninguna forma posible. No, así era cierto que, su cambio físico y la energía que habían ganado sin duda alguna le había dado la oportunidad de no solo verse bien, sino que entrenar por más tiempo. El gasto de energía que estaban teniendo les pedía que las recuperaran de alguna forma y por ello necesitaban comer bastante y buenos alimentos. Por lo mismo, agradecieron que los primeros días el Saiyajin estuvo preparando los alimentos. Sin embargo, en los demás días eso fue algo que no tuvieron que rotar quien preparaba los alimentos. No era un problema, eso en primera instancia le daba la oportunidad de poder descansar mucho más. De hecho, justo por lo mismo tuvo que rotarse. Todo el tiempo las mismas deseaban ir a hacerlo y no podía ser de esa forma. Por ello el Saiyajin como buen entrenador que era había dicho a las chicas que no podían ir todo el tiempo a preparar los alimentos. Por otra parte, los entrenamientos de las chicas habían progresado bastante, en los primeros 3 días solo habían estado caminando, corriendo como el Saiyajin puro se los había pedido. Así lograron no solo quemar bastantes calorías, sino que también lograron acostumbrarse a la gravedad que el Saiyajin había puesto y eso las llevó a correr desde el 4.º día. No estaban corriendo demasiado rápido. No, fue muy lento, solo fueron trotando y así estuvieron por 3 días. Sin embargo, el Saiyajin las hizo correr más y más rápido. Le había dicho que así no estaban haciendo nada, si querían quemar más y más de ese exceso de grasa que tenían y ganar más resistencia muy rápido, deberían de hacer ejercicios más intensos y por ende, mucho más efectivos. Por lo mismo, con la estricta guía del Saiyajin en solo un mes de entrenamientos las obesas mujeres habían rebajado bastante. 1/3 de toda la grasa que tenían en su cuerpo se había ido y no dudaba que a ese ritmo en poco tiempo iban a lograr estar libre de ese problema. Las otras más delgadas no quemaron demasiado grasa, pues no tenían demasiada para poder hacer esto. Eso sí, tonificaron bastante su cuerpo y tomaron un tanto más de masa muscular lo que había servido para hacerlas ver por mucho mejor de lo cual lo habían estado antes y esto les agradó. No habían tenido la idea de verse así antes, pero el hecho de verse de esa forma sin duda era algo que les agradó bastante. No era demasiado, pero sus piernas se hicieron un poco más grandes y fuertes, su trasero y brazos también. Por lo mismo, sabiendo que estaban mucho más buenas de lo que lo eran antes, las chicas habían intentado conseguir que el Saiyajin trabajara en ella de esa forma que tanto le gustaba y misma que ya para entonces tenía más de un mes sin sentir nada de ese agradable trato que tanto les interesaba poder sentir, experimentar, deseaban sentir las caricias de su duro hombre, que sin duda alguna podía hacer de ellas unas chicas bastante felices. No sabían si lo que al Saiyajin les había dicho era del todo cierto, eso no era algo que podrían decir sin muchos problemas, pero en su realidad, en ese lugar habían pasado días, semanas y no habían tenido la oportunidad de sentir la fuerte herramienta de su hombre, de su chico haciendo maravillas dentro de ellas y haciéndolas cantar de alegría ante el trato que les daba, de verdad. Y lo consiguieron, el Saiyajin no tuvo problema con el hecho de poder hacer esto. ¿Cómo hacerlo? Amén del hecho de que las chicas habían hecho lo que les pidió, habían logrado mejorar sus cuerpos de muy buena forma, sus cuerpos sin duda se veían por mucho más deseables en ese momento, sus pechos más firmes al igual como el hecho que su figura más atlética, más entrenada le daba la oportunidad de lucir mucho mejor, sus piernas más fuertes y sexys, su trasero más firme y grandes que antes. Y todo esto hacía que las figuras de las chicas sean muy ricas, deseables para él. Además, estaba el hecho que se supone que deberían de estar de descanso en casa en vez de estar entrenando en ese momento. Por tanto, sabiendo que en su día de descanso debería de pasarla bien, de conocer gente y relacionarse con las mismas. Entonces, tenía más de un motivo por el cual hacer eso y lo hizo. A fin de que esas chicas de peso pesado no se dieran cuenta de nada, se alejó bastante y ahí, en el lugar donde estaban, en la nada misma procedió a hacer eso sin preocuparse por nada. Dejó que las chicas masajearan su herramienta por cuanto quieran antes de tomar el control y con su fuerte herramienta trabajó en ellas de forma muy lenta para el agrado de la chica que tuvo la oportunidad de esto, de sentir cómo su hombre trabajaba en ella de forma tan lenta y agradable, sintiendo centímetro a centímetro esa rica herramienta que la llenaba de placer, de felicidad y cantó para el agrado de su hombre quien deseaba que pueda continuar trabajando en ella por mucho, pero mucho tiempo al mismo ritmo así le pidiera más casi con desespero como lo hizo, que le diera más rápido, que la nalgueara, que le diera duro, muy rápido y sin detenerse como antes lo había hecho. Sin embargo, no fue de esa forma. No, el Saiyajin estaba muy interesado en tomarse las cosas con calma y por ello así no trabajó en la chica hasta que no pudo más. Trabajó en ella antes de darle la oportunidad a la otra y a la otra hasta regresar a la primera en donde continuó de la misma forma por más que le pidieron que fuera más rápido, que trabajar en ellas de esa forma tan rápida y disfrutable como lo había hecho antes.
Por supuesto, eso no evitó que cantaran para el placer de su macho. De hecho, lo hicieron mucho más al desear que las tomara y trabajar en ella de forma rápida, y fue algo que le pidieron esto al estar muy, pero muy excitadas, pero no ocurrió. Pero incluso entonces su excitación y su desespero fue tal que llegaron a insultarlo solo a fin de que le diera duro, pero y muy rápido. Pero no pasó, e incluso entonces, al igual que otras ocasiones se corrieron, su coño lloró de felicidad ante el buen trato. Así es cierto que no fue complacido ante su excitación de la forma en la cual habían deseado, y esto, que rápido y duro se le diera ese buen trato sin conciencia alguna, llegando al punto de buscar alejarse como mismo se había dado en otra ocasión. Sin embargo, su hombre trabajó en ella, si bien de forma muy rica, de una forma en la cual le gustó bastante, así no había ido como en su momento de excitación lo habían deseado. Aún así, habían sido muy bien tratada, y las veces que se corrieron dejaba eso muy claro, de verdad. Casi estaban seguras de que el tratamiento que recibieron de su hombre en ese momento había sido de lejos el mejor, y justo por lo mismo, al llegar a sentirse tan bien, incluso llegaron a insultarlo solo a fin de que pudiera trabajar en ellas, como en otras ocasiones, sentirse totalmente poseídas por una fuerza la cual no podrían evitar de ninguna forma posible. Esta vez no fue muy diferente con respecto a la fuerza y buenos tratos, pero esa vez que ese hombre trabajó en ella las había hecho perder la cabeza en solo unos pocos segundos, en los cuales les dio duro, rápido y le gustó demasiado. No dejó de ser rico, muy agradable, y terminó llevándolas a lo mismo, pero sentir como ese hombre chocaba una y otra vez con su regordete trasero ahora más firme, sin duda las había excitado mucho más. Por suerte, habían estado muy lejos de la casa donde estaban las otras obesas chicas, o al menos, la que fueron obesas, pues bien se habían dado cuenta que se estaban transformando en chicas bastante guapas como ellas lo eran. Estaba seguro que podían ponerse tan o más buenas de lo que ellas estaban, y así mismo podía buscar la deliciosa herramienta del hombre que las regresaba muy cansada a la casa luego de su muy larga faena y muy disfrutable que le brindó el Saiyajin mientras él mismo trabajaba en ellas. Mientras entraba en ellas de esa forma que, si bien le gustó bastante, que la dominaran, que la guiaran sin dejarla hacer prácticamente nada, que la tomara y trabajara duro en ellas y las haga sentirse tan bien tan rápido y una y otra vez, sin duda ante el nivel de excitación era algo que aún se encontraban mucho mejor. En todo caso, fueron llevadas a la casa misma que el Saiyajin, sabiendo que no iban a poder estar en las habitaciones que había en la casa, se había interesado por construir una en donde sí pudieran estar sin problemas, usando un poder bastante interesante que las había sorprendido bastante al verlo hacer tal cosa en esa oportunidad. Era cierto que por el hecho de conocer que el hombre tenía ciertas habilidades deberían de estar mucho más abiertas a las cosas, pero ver al hombre de pelo negro hacer tal cosa era algo que sin duda alguna no se habían esperado bajo ningún motivo posible, de verdad. Según el Saiyajin había dicho, era un poder mental. El hombre había tomado una gran montaña y usando su poder le dio forma a sus dormitorios el primer día de estar en el lugar. Había maniobrado y hecho esto como si había hecho esto en muchas ocasiones, como si había sido algo en lo cual había trabajado por mucho tiempo, cosa que había sido bastante interesante, de verdad. En todo caso, había hecho un lugar adecuado para que puedan estar compuesto por dormitorios en su mayor parte. Sí, era lo cual habían deseado, lo que necesitaban, y dado al hecho que las habitaciones de la casa principal tenían esta extraña habilidad de poder hacer que lo que estaba dentro de la misma pudiera aparecer independientemente de cuántas veces pueda llegar a ser sacado, se habían encargado de equipar los mismos correctamente. Sí, pues las habitaciones tenían una extraña magia, por lo que el hombre le había contado que hacía que lo que salía de la habitación, o bien, lo que en ella estaba o lo que entraba, se replicara, y así siempre tener un par mientras haya alguien dentro. La verdad, ya se había encontrado extraño que su ropa y las de otras pudieran duplicarse mientras estaban dentro de la habitación, en ese guardarropa, y justo por lo mismo era algo que se lo encontraron extraño. Le preguntaron al Saiyajin al respecto. Bueno, estaba bien, eso les había dado muchas más ropas, piezas las cuales habían estado usando para continuar sus entrenamientos sin muchos problemas cuando la misma se rompían. Sí, sus ropas no eran las cuales usar para un entrenamiento. No, eran ropas más adecuadas para fiestas, para verse provocativas y así poder obtener un buen hombre guapo que pudiera brindarle una buena diversión, y así mismo, ¿por qué no?, encontrar a ese hombre que la hiciera experimentar tantas emociones, que las excitara tanto que sus ganas de que pueda trabajar en ellas las hiciera perder el control y dirigir su atención solo a una sola parte, y esta, que pueda trabajar en ellas de la misma forma en la cual el Saiyajin se encargó de hacerlo ya en más de una ocasión. En todo caso, las ropas que habían llevado en ese momento no eran para entrenamiento, estaban más indicadas a que puedan ver su cuerpo, lo que tenía para ofrecer y atraer a un chico que pueda trabajar en ellas muy bien. Sin embargo, habían obtenido mejores ropas de entrenamientos por esa particular magia, y esto dado al hecho de que al haber tantas piezas de esas ropas que usaban esas otras chicas, tuvieron la oportunidad de hacerse con una de esas piezas de ropa. Dado al hecho que sus ropas no servían para lo que habían estado haciendo, habían deseado ropas de entrenamientos como las que otras chicas tenían. Se habían encargado de llevar bastante de esas piezas, de esas que se ajustaban mucho a su cuerpo y a su vez que eran deportivas, al menos eso podrían llegar a decir. Con esas camisetas ajustadas que se ajustaban a sus pechos, se marcaban tan grandes y firmes eran, su coño se marcaba de la misma forma, y así mismo cuando se mojaban, era algo que considerablemente se mostraba y no las avergonzaba en lo más mínimo. No, sabía que eso solo podría hacer que su hombre la tomara y trabajara en ella muy ricamente como lo había hecho en esa oportunidad, hasta que simplemente se cansaran de recibir esos tratos tan increíblemente deliciosos. Bueno, en verdad su coño no se cansaba de desear que el hombre estuviera dentro de ellas con lo rico que se sentía, justo por lo mismo sabiendo que ese hombre de pelo negro podría trabajar en ellas de esa forma y por tanto tiempo hasta que simplemente quedaran sin fuerzas, pero deseando sentir ese excitante roce en su mojado coño. De hecho, por esto mismo en los días siguientes, con los recuerdos de cómo la herramienta del Saiyajin trabajó en ellas, lo obtuvieron y lo rico que fue, lo tanto que se habían corrido y lo tanto que lo habían disfrutado. Habían deseado tener más momentos como ese, tener más de la herramienta del Saiyajin, lo buscaron. Se lo pidieron al Saiyajin, así no todo el tiempo, decidió hacerlo al ver su excitación, lo interesadas que estaban en ello. Así era cierto que
el hecho de hacer esto era del agrado del Saiyajin y las chicas a fin de sentirse tan bien como lo hacía mientras él mismo trabajaba en ellas de esa forma tan embriagante. Lo cierto es que esto fue algo por lo cual el Saiyajin empezó a sentir menos interés. Cierto, le agradaba, se divertía y la pasaba bien, pero las chicas estaban bastante interesadas en esto y en ese momento en donde tenía sus pensamientos en sus entrenamientos a pesar del hecho que no era como que sabía que debía del todo ser así dado a lo que él mismo había deseado seguir. Asimismo, tal vez si experimentara alguna otra cosa que solo el hecho de trabajar en ellas una y otra vez fuera algo un poco más interesante. No era que estaba aburrido y que no deseaba hacerlo. No, no era así, disfrutaba de hacer esto y por ello continuaba trabajando en ellas con tanto enfoque y dedicación. No obstante, era imposible dejar a un lado el hecho que estar en ese lugar y que las mismas solo pensaran esto era algo un tanto repetitivo en su parecer y se los había hecho saber. No tenía problemas en hacerlo, podría usarlas y complacerlas si era lo que deseaba y de paso hacerlo él mismo. No fue algo bueno de escuchar para las chicas. Cierto, les agradaba saber que podrían sentirse bien, que pueda trabajar en ellas de esa forma, que le iba a dar duro para que cantaran con ánimos para que se enfocara más en ella, pero de ahí a que no se comprometiera un poco más no era precisamente lo que habían deseado. ¿Cómo hacerlo? En menor o en mayor medida la idea de que fuera solo suyo había estado en la mente de cada una de ellas y saber que las cosas podrían ser solo así, que un día solo el hombre podría olvidarse de ellas no se le era lo mejor de escuchar y por ello, no querían que se aburriera de ellas, intentaron dejar un tanto de lado los muy buenos tratos del Saiyajin y esto fue algo complicado, los recuerdos de los que él mismo podría hacerle en cualquier momento de pedírselo, de acercarse a él y empezar a masajear su herramienta sin duda era algo que la calentaba bastante, pero la idea de que se aburriera no era algo agradable bajo ningún motivo posible, de verdad. Por suerte, todas esas sesiones de entrenamiento secretos como se lo hicieron saber a esas otras chicas que estaban bajando de peso, las había dejado bastante cansadas y a su vez el hecho de que el Saiyajin parecía agradarle el hecho de que puedan entrenar, que puedan ser fuerte fue algo por lo cual se interesaron un poco más cosa que sirvió para dejar eso un poco más de lado, con todas esas veces en las cuales fueron tan bien tratadas por ese hombre y el mismo hecho que le dio más la seguridad de que no iba a dejar de ser así, que iba a poder trabajar en ella siempre, muy rápido y de una y de otra forma mientras ese hombre entraba en ella una y otra vez para su placer, para su agrado, para su diversión y su excitación. Con esos recuerdos que la calentaban tanto en su cabeza y cuando menos le hacía tener el deseo de tener la herramienta de ese hombre entre sus fauces y trabajar en ella hasta que él mismo le dejara su néctar en la boca, fue algo bastante complicado solo dejar de desearlo, pensar en ello. Sin embargo, fue algo en lo cual tuvieron que trabajar y un mes pasó sin tener nada, de no sentir los muy buenos tratos de ese hombre a quien solo de verlo las hacía emocionarse bastante y justo por lo mismo sus ansiosos coños se mojaban y se mojaban en una muestra de sus deseos, de sus ganas de que se pueda trabajar en ellas de esa única forma que ese hombre que no podrían asegurar que fuera un terrícola podría llegar a hacerlo. No obstante, era algo necesario, lo sabía bastante bien y por lo mismo si bien no solo podrían dejar de sentir, de recordar y que su cuerpo tuviera una reacción ante ello. Intentaron enfocarse en su entrenamiento al igual que esas otras chicas que al verlas mejor para poco más de su segundo mes dentro, la había sorprendido bastante. Sí, pues las chicas habían cambiado bastante con lo tanto que se habían estado esforzando. Dado como habían tenido la oportunidad de verlas pensar que iban a volverse de la forma en la cual las veía en ese momento no era algo que habían llegado a imaginar bajo ningún motivo posible, de verdad. ¿Cómo hacerlo? Amén del hecho de que no creían ver a esas chicas llegando a tener un cuerpo similar al de ellas y mismo que se había hecho mucho mejor, no era que pensaba que iban a verse siquiera un poco similar a ellas. No obstante, las cosas estaban cambiando bastante y el hecho de que esto pueda llegar a ser así fue algo sorpresivo y de alguna forma no les gustó mucho que se diga. Sí, sabía que así el Saiyajin le había hecho saber que le gustaría que puedan dejar un poco de lado su interés en que trabaje en ellas. Lo cierto era que habían tenido la oportunidad de sentir como ese hombre tomaba mucho más posesión de ellas en esa oportunidad donde con la mejora que habían sufrido en su cuerpo, trabajo en ellas con mucho más interés que antes así no dejó de ser lento cosa que las hizo pedir con ganas que trabajara más rápido en ella, duro, que la domara sin problemas como sabía que podía hacerlo. Entonces, ver a esas chicas así y que podrían llegar a despertar el mismo interés en el Saiyajin no era algo que les agradó demasiado, de verdad. El hecho de saber que para su tercer mes iban a estar por mucho mejor de lo cual podría verlo en ese momento sin duda alguna hacía de ello algo mucho más posible y desagradable. Bueno, al menos podrían pensar que él mismo no era como que estaba tan interesado en trabajar en ellas una y otra vez y así mismo, las tenía a ellas para trabajar en ella con tantas ganas e interés como lo deseara. Ya habían probado lo que era capaz de hacer y les había gustado demasiado. No debería de pensar que les iban a decir que no estaban interesadas en que las tomara, la pusiera de espaldas y en un van y ven su herramienta entrara en ella con vigor, con entusiasmo una y otra vez para su satisfacción a la vez que cantaban casi invitándolo a que se pierda entre sus cantos. Con los 3 meses cumplidos no muy diferente a como habían llegado a imaginar, pensar en esas chicas como obesas no era algo posible. Si se decía que antes había estado de la forma en la cual habían entrado muy posiblemente no se iban a creer semejante cosa, de verdad. Diablos, ninguna de ellas ni siquiera daba la apariencia que había estado de una forma diferente a la cual se veían en ese momento y después, todas estaban exactamente igual a como ellas lo estaban en ese momento, al menos por el hecho de estar muy bien formadas. Sí, pues en sus proporciones eran muy diferentes a las que ellas tenían, con su transformación a las chicas les había quedado un trasero bastante firme, grande y muy sexy. Los músculos de sus brazos eran considerablemente más grandes de los que ellas tenían en el momento, sus piernas más grandes y formadas, definidas y eso las hacía ver bastante bien, su abdomen bastante plano y considerablemente marcado, pechos bastante grandes y firmes. Sin duda, las chicas habían trabajado tanto en ellas mismas y habían descubierto unos cuerpos que sin duda se veían bastante bien. Envidiable de alguna forma ante el gran trasero y sus grandes pechos que podrían inspirar a cualquier hombre a hacer un esfuerzo para lograr hacerse con ellas y pasarla muy bien, de verdad. Por ello, con el pensamiento que ya habían tenido antes apareció con más fuerza en su cabeza y después, que las chicas sin duda se veían bastante bien. Sin duda podría ser una inspiración para que ese hombre tan increíble que casi habían deseado ver como suyo por lo bien que podría trabajar en ellas sin problema alguno, podría motivarse a hacer un movimiento para con ellas.
Sí, así era como veían al Saiyajin, le gustaba demasiado cómo podría hacerla sentir, cómo podría trabajar en ellas y sabía que una de ellas no solo iba a poder dominarlo como le gustaría hacerlo y por ello, deberían de considerar la idea de que eran suyas si era que le gustaba la idea. Esa idea, más o menos se había sentado en su cabeza, pero el hecho de ver cómo habían quedado las chicas la idea en particular se volvía un tanto desagradable, molesta y de haber podido sin duda alguna evitaban que pudiera invitar a esas chicas a esa máquina. Bueno, tal vez jamás hubieran conocido este lugar de no ser por ellas en primer lugar. Aún así, de ser por ellas a fin de solo ser ese pequeño grupo solo le gustaría estar en esa casa, disfrutar de sus muy buenos tratos, de verdad. De hecho, habían estado interesadas en preguntarle qué pensaba al respecto al ver el cambio que habían tenido, pero en vez de eso se interesaron por saber que estaban ahí, que estaban mejorando, que no tenía problemas en dejarlo usar todo su ser, de verdad. No se había esperado un cambio como ese, no era algo que se había esperado bajo ningún motivo y por ello el Saiyajin estaba muy sorprendido. Era la primera vez que presenciaba a una mujer cambiar de la forma en la cual esas chicas lo habían hecho. Cierto, sabiendo que deseaban cambiar, bajar de peso era algo que debería de darse. Pero imaginarse por un segundo que esas chicas amén de quedar con esas piernas formadas por el entrenamiento manteniendo perfectamente su forma femenina. El hecho que sus piernas en la parte de sus muslos en particular hayan tomado una forma más grande y fuerte lo que las hacía verse por mucho más sexys, sus grandes y firmes traseros en conjunto con sus grandes pechos. No era algo en lo cual pensó y que decir de cómo era el aspecto de sus rostros. Eso sin duda había estado más allá de lo que había llegado a pensar en algún momento, de verdad. Diablos, era la primera vez que veía a alguien cambiar de esa forma. Claro, ya había tenido la información en su cabeza que era algo posible. Sin embargo, al menos en lo referente a él era la primera vez que pasaba por algo como eso o bien, que podía haber un cambio de esa forma y fue increíble, algo que no llegó a pensar que pueda darse de esa forma y no eso, que llegaran a ser chicas muy lindas en cuanto a sus rostros y a su vez se puedan ver tan increíblemente bien. Había pensado que las chicas no iban a cambiar tanto como lo habían hecho y no eso en sí, sino que no iban a ser tan bellas, que no iban a estar tan buenas una vez que terminara su proceso de adelgazamiento y asimismo fortalecimiento de su cuerpo. Sin embargo, se había equivocado bastante en eso por lo que podía ver en ese momento sabiendo que no solo tuvieron la oportunidad de bajar bastante de peso en ese momento, sino que también eran bastante hermosas cosa que no tuvo en mente antes. Todas habían bajado bastante de peso y lograron lucir una figura bastante hermosa, eran increíblemente sexys, bien formadas físicamente sin perder un poco de su feminidad cosa que sin duda le agradaba ver. Todas estaban bastante buenas casi como lo estaban esas otras chicas en las cuales en pasadas ocasiones se había encargado de trabajar y dado a que habían estado fortaleciéndose, entrenando se veían incluso mejores de lo cual esas chicas lo estuvieron en su momento. No por eso se había ido detrás de ellas como perro hambriento, como si había estado esperando un cambio así para intentar hacer algún movimiento con ellas. No era de esta forma bajo ningún motivo posible. No, eso no fue algo que hizo así. Es cierto que el cambio que había tenido le había agradado bastante y sin duda solo a fin de tener diversión podría llegar a hacer eso. Cierto, sabía bastante bien que no solo dependía de él y no iba a empezar a obligar a alguien a estar con él. No, de haber sido así justo entonces estuviera con esa mujer. No obstante, las cosas no eran de esa forma y no iban a hacerlo bajo ningún motivo posible. Por tanto, no era algo posible y la sola idea estaba completamente descartada. Bueno, no era como que se iba a molestar si no le interesaba poder darle ese poco de diversión. No, tenía a quienes sí les podría interesarle más e incluso no fuera de esa forma sabía bastante bien que podría encargarse de eso de alguna forma en algún momento. Sea como sea, así era cierto que había tenido la oportunidad de ver su mejora en lo referente a su físico día con día. El hecho de caer más en cuenta de su cambio sin duda alguna las había hecho sorprenderse, apreciar los sexys que se habían hecho al mejorar sus cuerpos, pero su impresión no pasó de ese punto. Aún así, se llevó una muy gran lección que antes no llegó a considerar tanto de ninguna forma posible. Tal vez no había mujeres feas, horribles, solo tal mal cuidadas o tal vez nació en el lugar equivocado. Ciertamente, sabiendo que Milk no había sido la mujer más hermosa en la tierra, en la existencia misma era claro que no había estado y admirado sobre todo la belleza de esa mujer, de otras en dado caso. Sin embargo, tampoco era como que la mujer estaba demasiado lejos de ser alguien linda. No era así, la mujer era hermosa, eso sin duda alguna, pero podría haber otras chicas más hermosas como el mismo caso de su amiga, Bulma. Por tanto, así era cierto que esa mujer con quien estuvo por tanto tiempo no era la mujer más hermosa en la Tierra. Que Bulma era bastante hermosa, lo cierto era que en algún lugar en ese planeta debía de haber una chica más hermosa. Eso sin duda y algunas de esas mismas chicas que podía ver en ese momento sin duda eran mucho más hermosas de lo cual lo era Milk, Bulma incluso. Estaba seguro de que debería de hacer así y esto era algo que no se esperó bajo ningún motivo posible en un inicio al ver sus cuerpos en tan mala forma con relación a como tenían los mismos en ese momento. Si como sea, había estado entrenando con ellas desde el primer día con una gravedad inicial de 2 y una vez pudieron manejar la misma considerablemente bien. Luego de hacerlas hacer más que solo caminar se había encargado de aumentar la gravedad cada semana por un número de veces similar. Así no solo dándole tiempo para que pudieran entrenar, sino que fortalecerse lo suficiente para poder hacerse lo suficientemente fuerte para aumentar más la presión, el nivel de esfuerzo que iban a tener que hacer. Por ello, a 3 meses desde que comenzaron el entrenamiento, tenía una gravedad de 24 y asimismo, con todo lo que había mejorado, tenía el pensamiento de aumentar la gravedad por un número mucho mayor de lo cual lo había estado haciendo y de esta forma hacer que se esfuercen por mucho más de lo cual lo habían estado haciendo hasta el momento y esto fue algo que decidió hacer. Ya podían lidiar y moverse de forma normal en una gravedad de más de 20 veces superior a la de la Tierra y por tanto, deberían de ser capaz de poder soportar un aumento de 10. De eso estaba lo suficientemente seguro y por lo mismo, decidió aumentarla de 10 en 10 de ahí en más. Sí, ya faltaba poco tiempo para que puedan marcharse de ese lugar y sería bueno que trabajaran un poco más antes del final de su entrenamiento hasta quién sabe cuánto o jamás en dado caso. Bueno, tal vez no debería de pensar que no iban a abandonar sus entrenamientos sin más. Por otro lado, la idea de empezar otro entrenamiento estuvo en su cabeza. Hasta el momento lo que más había estado haciendo era caminar, correr muy rápido y habían levantado esas mancuernas que tenían.
No eran muy grandes o pesadas fuera de ese lugar, pero dentro la hacía pesar bastante y esto fue algo que las había hecho mejorar bastante. Esto que habían hecho había tenido muy buenos resultados para las chicas. Sin embargo, sería bueno que hicieran otras cosas y por lo mismo al tener la oportunidad le hizo saber que solo iban a correr, a hacer sentadillas, abdominales en sus diferentes versiones, flexiones en sus diferentes versiones. Con esto iban a tener un entrenamiento por mucho más completo que las iba a hacer por mucho más fuertes. Las chicas habían tomado sus palabras, no podría ser de otra forma cuando no muy diferente a como se le había dicho. En solo unos meses habían logrado bajar de peso con la tutela de su muy buen entrenador. Hacer lo que decía para seguir mejorando su físico no era algo que estaba fuera de lugar bajo ningún motivo posible, de verdad. Por su parte, el entrenamiento que había estado llevando en su doctrina menos entrenada había dado muy buenos resultados como mismo se había esperado, no solo por el hecho de estar trabajando en ella, no, sino que conocía bastante bien sus capacidades y asimismo en otras ocasiones había trabajado en su entrenamiento y los resultados que había obtenido habían sido muy buenos. En esta oportunidad no podría ser muy diferente y por ello, el Saiyajin actualmente podía desaparecer las rocas en partículas de energía moradas mucho más rápido de lo cual lo había sido capaz de hacer. Era tan rápido que sin duda alguna podría solo dejarlo en ese punto y concentrarse en otras cosas importantes como podría ser hacer mucho más fuerte la energía producida por esta técnica a fin de que la materia pueda destruirse por mucho más rápido, a fin de no pasar por lo mismo como en el torneo del poder en donde vio a ese sujeto llamado Toppo usar esa energía. No era solo el hecho que el sujeto se había dispuesto a lanzar ataques con esta doctrina de una forma muy tonta lo que hizo ese poder casi un chiste. No, sino su técnica tenía tan poco poder que no podía destruir una fuente de energía continua. No deseaba lo mismo y casi el hecho de poder destruir las cosas tan rápido le daba la oportunidad de concentrarse en algo más. No obstante, no decidió hacer eso en ese momento. Había mucho que mejorar aún, tenía mucho tiempo para hacerlo y el hecho de apresurarse cuando de alguna forma tenía casi todo el tiempo del mundo para pulir sus habilidades. Su poder y uso en esa técnica era una tontería bastante grande, de verdad. Por tanto, decidió continuar trabajando en eso mismo que a fin de poder complicar un poco más su entrenamiento se encargó de hacer rocas por mucho más resistentes aprovechando su poder para poder fundir las rocas y comprimirlas lo más posible. Sí, era de su conocimiento que mientras más débil o frágil sea un material se iba a destruir más fácil y el hecho de poder tener materiales más duros le podría dar mejor perspectiva con respecto a lo que era saber cuán rápido podría destruir la materia con su energía, su doctrina en ese momento, de verdad. Al hacerlo se dio cuenta que había sido una muy buena idea hacer eso y después, que al lidiar con elementos duros, materiales más resistentes la destrucción de la materia era mucho, pero mucho más lenta de lo cual lo había sido con esas rocas. Bueno, no debería de ser una sorpresa, podría destruir las rocas sin mucho esfuerzo con sus manos cosa que no podría hacer del todo con su energía. Cierto, tenía que decir que esto dado a lo tanto que se había fortalecido no iba a ser fácil, otros no iban a tener la oportunidad de hacerlo fácil. Sin embargo, era de su conocimiento que debía de aspirar a destruir las cosas más complejas, más densas rápido, no las más frágiles. Bueno, aún tenía tiempo para trabajar en ello y dado a que pensó mejor en cómo ocuparse de esto era algo que iba a estar haciendo de ahí en más, de verdad. Por otro lado, el hecho de pasar tanto tiempo con esas chicas le había dado la oportunidad de acercarse mucho a ellas, no era con los mismos fines como lo había hecho con esas otras chicas. No, no había sido de esa forma, solo se había acercado en forma de amistad y nada más y esto ni siquiera había sido por su solo interés. No, no había sido de esa forma. Esas chicas habían sido quienes se acercaron, le preguntaron cosas que no todo el tiempo había decidido contestar, pero eso no era algo que las había hecho dejar las cosas a un lado sin más. No, las cosas no habían sido de esa forma bajo ningún motivo y el hecho de pasar tantos días dentro de la máquina había dado la oportunidad a que su relación fuera más cercana, fueran más que simples desconocidos que en dado momento se conocieron en un gimnasio. Bueno, no era algo que estaba fuera de lugar, habían pasado meses viéndose, escuchándose. Así que, era de esperar que dejaran de ser solo desconocidos y nada más, de verdad. Mientras pasaban los días y el tiempo que le había hecho conocer a las chicas en el cual podrían tener el cuerpo que desesperadamente deseaban tener, dado al avance que había tenido había decidido dejar de entrenar. La verdad, sabiendo que tenía un material mucho más resistente que destruir sin duda alguna era necesario que se enfocara más en ello, pero tenía mucho tiempo para mejorar gracias a esa máquina. Sabía que el día de mañana podría continuar con sus entrenamientos por un año completo sin problema alguno y no iba a limitarse bajo ningún motivo posible. Este día, era su descanso, había decidido que iba a ser así sabiendo que había estado buscando, obteniendo buenos resultados en su entrenamiento y pensó en algo que lo iba a hacer mejorar mucho más. Era claro que estaba satisfecho con su avance, por ello, dejó de hacerlo y solo había decidido descansar, vigilar el entrenamiento de las chicas y a las mismas mientras trabajaban en sus cuerpos haciendo diferentes movimientos que ahora a diferencia de antes y las hacía mirarlas con agrado, casi con interés al verlas moverse, al ver sus traseros moverse, como sus pechos se movían poniendo algunos pensamientos en su cabeza. Sí, les había dicho a las chicas que el hecho de que todo el tiempo desearan hacer esto casi a todo momento no era algo con lo cual estaba muy complacido y no tanto por el hecho de no sentirse bien al hacerlo, sino al conseguirlo. Para ese entonces tenía un tiempo sin hacerlo y al verla mover sus culos de esa forma, el movimiento de sus grandes y firmes pechos sin duda había hecho pensar un poco en eso. No muy diferente a como él lo había hecho, las chicas se habían interesado bastante en verlo, saber sobre él. Cierto, eso antes había sido mucho más dedicado a cierta parte y esto, saber si era quien los había salvado, que otras cosas podría hacer y a su vez el mismo entrenamiento que había pensado para ellas. Sin embargo, esta vez eran muy diferentes y sabiendo que el hecho de haber entrenado tanto como lo hicieron, volverse sin duda muy atractivas, podría tener un impacto en su interés sexual y esto no era algo que lo había sorprendido mucho. Es más, ya sabía que aun si el entrenamiento no estaba de por medio podría interesarse mucho en él al verlo. Por tanto, no era algo tan sorprendente que se hayan acercado más a él, que se interesaran mucho más en él al tener el pensamiento que a diferencia de antes no iba a reír de sus intentos de seducirlo o cuanto menos, pedirle que salieran a algún lugar. El hecho de tener confianza en él como se veían sin duda era un gran impulso para ello. No por nada, se habían acercado a él a preguntarle, ¿cómo se veía? ¿Si le gustaba su figura? ¿Qué pensaba de ellas ahora?
Sí, recordaba que le había dicho que no les interesaban una mierda y sabiendo que otros podían ser exactamente igual a él no era algo por lo cual se habían sentido muy bien. Ahora, habían cambiado y era claro que deberían de ser algo muy diferente a lo cual pensó antes y buscaron conocer eso, que lo dijera. Algunas por mucho más atrevidas en su busca de eso, habían hecho lo mismo que esa chica de pelo rojo en quien había trabajado bastante bien en ese vestidor de ropas en esa tienda. Sí, una en primer lugar lo había hecho y otras se habían interesado en lo mismo y por ello prácticamente hicieron lo mismo lo que el Saiyajin vio sin problemas y había dicho lo que pensaba al respecto. No tenía problema con ello y no había mentido en lo que dijo en ese momento, el hecho de verlas así a pesar de que del todo no quitaba lo dicho por el hecho de ser las mismas personas. Lo cierto era que cambiaron y eso no era algo que solo había pensado dejar a un lado sin más. Sin embargo, como les dijo no era que deberían de tener pensamientos superiores sobre esto y es pues que antes de ellas habían otras chicas que habían lucido bastante bien y para entonces así no era como que había una diferencia tremenda ahí. Esta estaba mucho más en su fuerza. Era por otras chicas en las cuales había trabajado y misma que no se habían sentido muy bien con el hecho de que esas otras chicas estuvieran haciendo tal cosa, mostrándole más al Saiyajin. No, eso no era de su agrado, pero no podían hacer nada para evitarlo, lo sabían bastante bien. Eso que había hecho esa chica al exhibir más su cuerpo por primera vez a fin de recibir su opinión no fue algo que se esperó, pero fue algo que recibió con una sonrisa y la chica complacida con el hecho de obtener una muy buena respuesta de su parte, se vistió y solo se marchó a la casa con quién sabe qué intenciones, pero pudo darse cuenta de esto. Sí, pues había llegado a tener algunos pensamientos en su cabeza al ver a esas chicas y esa en particular y por eso, al acercarse a la misma con el fin de conseguir algo de la chica, pudo darse cuenta que solo había ido por agua. No fue algo que se encontró extraño, mal y tampoco se encontró extraño el hecho que la mujer le haya dado las gracias. No, había sido quien la trajo a este lugar con el fin de cambiar su cuerpo en poco tiempo y esto era algo que podría decir que se dio en el tiempo que se le dijo e incluso un poco menos de ese tiempo. Así que se le agradeciera por el hecho de darle esto que había buscado por ya un buen rato sin éxito alguno no era algo fuera de lugar. Asimismo, muy curiosa en saber cuáles eran los entrenamientos que había realizado con esas otras chicas o bien, esos entrenamientos que había estado haciendo con ellas en ese momento era algo que le interesaba. En los últimos días con el entrenamiento que había estado haciendo y más al poder cambiar su cuerpo sin duda le había tomado mucho aprecio a esto y tener la oportunidad de poder conocer más entrenamientos, mejorar y de esta forma mantenerse igual sin duda era algo que le agradaba bastante. Así que, le preguntó sobre ello al Saiyajin quien recordando lo que había estado haciendo con esas chicas en esos días, sonrió ligeramente con la idea de hacer justamente eso con ella y el hecho de que la mujer estuviera tan interesada en saber sobre eso, que ya antes le haya hecho ver un poco más sin duda era algo que estaba mucho más en su mente en ese momento y por ello, al saber la pregunta de la mujer de grandes pechos enfrente de él, se acercó a la mujer de cabello rosa y tomó uno de sus pechos lo que casi dejó indiferente a la mujer de no ser por el hecho que la tomó un poco por sorpresa. Pero dejó eso a un lado y solo miró al chico de pelo negro enfrente de ella a la vez que lo que había estado haciendo con esas chicas estaba en su mente y más al encontrarse con esa chica en su casa esa vez o bien hace unos minutos atrás. La verdad, no era como que eso era algo que había tenido tan lejos de su mente a sabiendas que esas chicas habían estado en su casa antes, pero el hecho de estar más segura y que el mismo hombre que tenía enfrente de ella en ese momento podía hacer lo mismo que pensó que estaba haciendo con esas chicas, lo mismo que había deseado que pueda hacer con ella, la hizo sonreír ligeramente y más al sentir que el Saiyajin masajeaba su teta en ese momento. ¿Quieres saber?, dijo el Saiyajin mientras veía a la mujer que excitada se mordía el labio inferior y cantaba por lo bajo mientras masajeaba su pecho. Sí, quiero saber, contestó la mujer entre sus cantos de placer que el Saiyajin escuchaba y así mismo se encargó de silenciar cuando tomó sus labios y la besó con tanto deseo como la mujer muy caliente lo deseaba y no solo se entregaba mucho, más ante la idea de que el hombre la tomara, sino que esperaba que con sus acciones le mostrara lo fuerte que era y le mostrara en ese momento que era por mucho más fuerte de lo cual dejaba ver por su físico. Deseaba eso en ese momento y por ello interesada en que eso pueda llegar a darse lo besaba con interés en que esto pueda llegar a darse, sino que también con sus manos intentó obtener la herramienta de su amante en ese momento y misma que deseaba que pueda darle lo que deseaba y por el tiempo que deseaba sin pensar en nada más, de verdad. Que trabajara en ella de la mejor forma en la cual podría hacerlo, como lo hizo en esas chicas. Antes de que pueda estar cerca de tener la herramienta del Saiyajin en sus manos él mismo se encargó de llevar sus manos a las entrepiernas de la mujer y no por encima de su pantalón. No tuvo ningún impedimento para poder encontrarse con el punto del dolor de la mujer quien deseaba ser muy bien atendida en ese momento y justo por ello como mismo pudo darse cuenta el Saiyajin, le dio mucho más acceso y con sus dedos, se encargó de empezar su trabajo en la mujer de pelo rosa quien ante el rocé, las caricias. El masaje del Saiyajin en ese momento cantaba muy por lo bajo y más por el hecho que estaba muy interesada en disfrutar de los labios del mismo en ese momento. Sin embargo, las sensaciones que le transmitía con sus fuertes dedos casi siendo una pequeña prueba de lo que podría tener en muy poco tiempo de parte de la dura herramienta que aún deseaba obtener. Pero, no podía y el hecho de que solo lo bien que se estaba sintiendo ante los masajes del Saiyajin casi la empujaban a solo entregarse a sentir y nada más. Dejarlo hacer todo lo que quiera mientras pueda hacerla sentir igual de bien y así mismo descubrir la habilidad con la cual el Saiyajin iba a trabajar en ella poco a poco y así solo sentirse muy bien, de verdad. De hecho, por ello lo dejo y solo disfruto de los besos del Saiyajin, de sus masajes que poco a poco la emocionaban mucho más de lo cual estaba y por ello pronto al sentir como en un van y ven los dedos del hombre de pelo negro se encargaba de hacer que se sienta mejor sonrió con agrado, felicidad y disfrutando de ello, de sus masajes que se encargaban de hacerla sentir bastante bien y se lo hizo saber con ricos y ansiosos cantos que deseaban que puedan servirle de inspiración para que la pusiera de espaldas. Bajará sus pantalones, sus bragas en ese mismo momento y sin decir nada pudiera entrar en ella una y otra vez rápido y duro hasta que pueda sentirse tan bien como lo deseaba con el aumento de su emoción, excitación y entrega al acto. Era claro que eso iba a darse y más teniendo en cuenta el punto en donde estaban en ese momento y por ello en ese punto amén de la ayuda que recibió por los ricos dedos de su amante estaba muy, pero muy mojada dejándole claro al Saiyajin que estaba mucho más que lista para disfrutar de su trato por el lugar adecuado, por ese mismo que masajeaba y mismo que deseaba que pueda ser muy bien tratado por su herramienta en ese momento. Por ello, estaba tan dispuesta a continuar, a que ese hombre la tomara y trabajara con ella tan bien como podría hacerlo mientras la llenaba con su herramienta y la hacía bastante feliz. Su canto si bien bajos al no tener del todo lo que deseaba en el momento dejaba claro su interés en ese momento.
Sin embargo, eso no hizo que el Saiyajin solo decidiera ir rápido y nada más. No hizo eso de ninguna forma posible y por ello, continuó en su trabajo haciendo a la mujer de pelo rosa sentirse bastante bien por los buenos tratos que estaba recibiendo en ese momento. Luego de unos pocos minutos el Saiyajin dejó la entrepierna de la chica de pelo rosa quien lo veía con una sonrisa y más lo hizo cuando el Saiyajin dispuesto a ir por mucho más lejos de ese punto. Tomó la camiseta que tenía puesta y buscó quitársela y levantando sus brazos dejó que esto pueda darse sin muchos problemas presentando sus pechos al Saiyajin quien volvió a tomarlo entre sus manos y mientras él mismo se encargaba de masajear sus pechos, la chica intentó obtener la herramienta del Saiyajin, pero él mismo quitó el sostén dejando libres los grandes pechos de la chica de cabello rosa quien vio a su amante sujetar con deseo ambos pechos y empezar a comer los mismos con bastante interés cosa que hizo muy complicado obtenerlo, que deseaba y dejó de hacerlo. Al igual que antes solo se entregó a sentir como el chico de pelo negro masajeaba su pecho, mordisqueaba ligeramente los mismos y en especial la parte más sensible lo que la hacía sentir muy bien y sus cantos dejaba eso muy claro en ese momento. Por ello, no dejó de sentirse bien y cantar para el agrado de su amante que en dado momento dejó de hacer esto y en dado momento sujetó sus nalgas, masajeó la misma y apretó las mismas con sus fuertes manos casi dejándole saber que eso era suyo y ella misma no tuvo ninguna objeción ante ello. De hecho, sonrió por ello y al tener la oportunidad besó al chico de pelo negro antes de que él mismo rompiera su unión y la levantó como si no fuera nada para él. Al tener a la mujer a su altura o al menos teniendo lo que deseaba a su altura dado a que la chica era más pequeña que él, tomó unos de los pechos de la mujer en su boca y la misma muy satisfecha con eso sonrió con agrado ante ello y más lo hizo cuando el Saiyajin continuó masajeando su coño que se mojaba mucho más con ello. Sin embargo, eso no era nada importante para la chica de pelo rosa. No era así de ninguna forma posible. Simplemente, había estado muy interesada, involucrada en el acto que estaban haciendo en ese momento como para interesarse por algo como eso, de verdad. Entre uno y el otro, el Saiyajin intercambiaba mientras la chica disfrutaba de los tratos del Saiyajin quien en dado momento la dejó en el suelo y rápido intentó obtener la herramienta del Saiyajin, pero el mismo rápido le dio la vuelta y se dejó guiar sin problemas antes de que el pelinegro bajara esos molestos pantalones. Sus bragas en ese momento y con ello, pudo mostrarse completa ante el pelinegro quien dispuesto a disfrutar de ella, de su cuerpo empezó a acariciarla, a darle sus buenos tratos en el punto de su dolor cosa que la hizo sentirse muy bien mientras su amante trabajaba en ella de esa forma. Canto con placer por ello en una muestra del buen trabajo que estaba haciendo en ese momento, y asimismo le dejaba saber que deseaba que continuara y el Saiyajin continuó en su trabajo masajeando el trasero, el muy mojado punto a tratar de la chica, comiendo su coño tan bien como podría hacerlo y la mujer se inclinó hacia el frente a fin de darle mucho más acceso y eso fue algo que hizo que las cosas fueran por mucho mejor para ella, de verdad. Aún así, deseaba mucho más que esto, deseaba que la herramienta del pelinegro pudiera trabajar en ella también como él mismo lo estaba haciendo en ese momento, deseaba recibir los buenos tratos de la fuerte herramienta de su amante y esto fue algo que pudo obtener luego de algunos minutos en los cuales el chico de pelo negro estuvo trabajando en ella y lo tanto que la chica había disfrutado ese buen tratamiento había terminado llevando a que dejara salir sus jugos cosa que se sintió bastante bien, deseando sentir más de lo mismo, sentir tan rico como lo estaba haciendo mientras el Saiyajin trabajaba en ella, así deseaba que su herramienta sea la que pudiera hacerla bastante feliz, que le dé más, deseo más, y el Saiyajin estuvo interesado por esto y por lo mismo extrajo su herramienta con la cual iba a trabajar en la mujer quien sonriente vio el movimiento del hombre de pelo negro y así mismo al tener la oportunidad, pudo ver la herramienta del Saiyajin que pronto tomó fuerza y al verla tan fuerte le gustó, le resultó por mucho más apetecible de lo cual ya antes lo había sido y por lo mismo, con la vista en la dura herramienta de ese hombre se agachó y la tomó en sus manos y masajeó la misma con agrado, con deseo antes de imbuirlo en sus fauces y así continuó mientras veía a su amante que la veía hacia debajo hacer que deseaba con su herramienta y lo que había deseado era poder hacer un buen uso de la misma. Por ello, con rapidez masajeó esa dura herramienta que al sentir su dureza, su fortaleza amén de hacerla emocionarse mucho más, se sorprendió por ello y con razón. La herramienta de ese hombre era bastante fuerte y prometía que iba a trabajar en ella tanto y tan fuerte como jamás nadie más lo iba a hacer antes y esto fue algo que le agradó bastante, de verdad. Por ello, pensando en él como podía hacer, masajeó la herramienta de su amante, la engulló una y otra vez llevando más y más profundo la misma dentro de su fauces lo que la excitaba mucho más al imaginarse esa dura herramienta entrando en ella una y otra vez, rápido y fuerte, su hombre nalgueándola y dominándola, guiándola completamente mientras la empalaba una y otra vez y con ello dejaba salir sus cantos en una sinfonía que la hacía perderse en su placer y la empalaba más rápido, más fuerte, mucho más rico y la hacía correrse una y otra vez más. Con esos pensamientos en su cabeza, dejó de masajear la herramienta del Saiyajin con ambas manos y se dio ella misma su tratamiento mientras era vista por el Saiyajin quien le devolvía la mirada y dado a su posición por los movimientos de la mujer, sus tetas se movían de lugar en lugar cosa que resultaba un tanto cautivante para el Saiyajin. De hecho, por eso la levantó y la chica de pelo rosa recibió con agrado la idea de que su amante podría empalarla con su herramienta y por ello se dejó conducir con agrado imaginando que ese hombre iba a trabajar en ella en ese mismo momento. Pero antes de que eso pueda llegar a darse el Saiyajin la levantó sin problema como si fuera un pequeño muñeco de trapo lo que sorprendió bastante a la chica de pelo rosa quien quedó de frente a la herramienta del Saiyajin quien empezó a trabajar en ella cosa que le agradó. Le hizo soltar algunos gemidos de placer antes de tomar la herramienta de su amante y con sus manos, con su boca se encargó de darle unos tratamientos adecuados a su amante que justo entonces maniobraba bastante bien en su punto sensible y con ello la hacía sentir muy, pero muy bien lo que le agradaba bastante. Asimismo, con esos tratos que estaba recibiendo en ese momento su coño no dejaba de mojarse y esto rápido era atendido por el Saiyajin de quien disfrutaba su dura herramienta que prometía que iba a hacerla sentir muy bien y misma que masajeaba con su boca con mucho, pero mucho agrado en ese momento. En dado momento, Goku le dio la vuelta nuevamente y dispuesto a continuar con su trabajo en ella justo por ello una vez frente de él, teniéndola muy firme y sujeta, cargada con sus fuertes brazos entró en ella lo que la hizo soltar un gemido a la vez que levantaba su cuerpo mientras la herramienta del Saiyajin se abría camino en su mojado coño. Sabía que era grande y fuerte, pero el hecho de tener la herramienta del Saiyajin dentro sin duda era otra cosa, en su parte mojada si bien por estar muy preparada para su asalto entró sin problema alguno, pero lo fuerte que era sin duda alguna la llenaba completamente y como pensó sin duda le iba a gustar que pueda trabajar en ella. Y canto
canto. Y canto mientras la herramienta del Saiyajin entraba en ella una y otra vez haciéndola levantarse en ocasiones sin dejar de cantar para la satisfacción de su amante y de ella misma al sentir tan fuerte herramienta haciéndola sentir bastante bien, cosa que solo iba a hacer mejor. Sí, no solo era el hecho que tenían tiempo para ello, no, sino que el hecho de que el Saiyajin mantenía su ritmo la hizo sentir mucho mejor de lo cual lo había estado antes. Solo unos pocos minutos después de que el Saiyajin empezara su asalto nuevamente a esa velocidad había hecho que terminara corriéndose y le agradó bastante, así como el hecho que su amante no pareció detenerse. No, no hizo eso y solo continuó en su trabajo, no solo encargándose de darle un muy buen tratamiento que la hacía sentir muy bien con su fuerte herramienta, sino que se encargó de su pecho y con sus fuertes manos. Se encargó de conducirla, masajear sus nalgas. Con el tratamiento que estaba teniendo, lo bien que se sentía y a su vez el hecho de que su amante no daba muestra de bajar por un segundo su ritmo amén de gustarle y mucho. Lo cierto es que de la misma forma la emocionó bastante y terminó dejando salir sus jugos una vez más en compañía de sus cantos que dejaba salir sin contenerse a fin de que su amante pudiera involucrarse más en el acto y no eso, sino que lo que estaba haciendo en ella la tenía encantada, muy emocionada y animada empalándose en tan fuerte herramienta que la hacía sentir completa y perfectamente bien. No estaban solos en el lugar, habían otras personas y no muy diferente a como lo había hecho esa chica, otras se interesaron por ir a buscar agua a la casa. Por ello, un grupo de chicas, las mismas con las cuales el Saiyajin había trabajado antes, se habían acercado a la casa, se encontraron con esos sonidos, con los cantos de esa mujer que dudaba que iba a estar haciéndolos ella sola. Sí, eso era algo de lo cual estaban muy seguras, muy claro y justo por ello mismo, si bien no muy agradadas, se interesaron por el hecho de saber quién era y a su vez, ya que estaba en eso porque no disfrutar de ese hombre también, habían estado antes que cualquiera de esas otras y no debería de estar mal bajo ningún motivo posible, de verdad. Por tanto, se acercaron y alejándose de la cocina de la casa con dirección a quién sabe dónde, o al menos eso por ir en otra dirección que no era fuera de la casa, solo había sido hacia adentro, tal vez a alguna habitación. Se dieron cuenta que buscaban ponerse más cómodo, o al menos eso era algo que se podría pensar. Asimismo, mientras se alejaba, el Saiyajin sin dejar de hacer su trabajo iba alejándose del lugar, cosa que por los cantos de la chica de cabello rojo sin duda estaba disfrutando bastante ese momento. Sin dudarlo habían ido detrás del Saiyajin olvidando el entrenamiento que habían estado haciendo y el propio por qué habían ido a ese lugar. Su interés se había dirigido a otro lado y al estar fuera de la habitación que apenas se había dignado a juntar ligeramente, habían tenido la oportunidad de ver cómo el Saiyajin la dejaba en la cama, a cuatro patas, y la chica no tardó para tomar su herramienta y masajeo. Comió la misma por un rato antes de ponerse de la forma adecuada para que su amante pudiera trabajar en ella y entonces eso fue algo que empezó a hacer y los cantos de la mujer no se detuvieron en lo más mínimo luego de eso, y se corrió una vez, otra vez antes de que el Saiyajin le diera unos segundos de descanso, cosa que la mujer de pelo rosa aprovechó para acomodarse mucho mejor al apoyar su cabeza en la cama, regalándole una vista mucho más hermosa al Saiyajin, quien continuó dándole su tratamiento a la mujer de pelo rosa, solo que esta vez estaba usando más sus manos, su boca para poder trabajar en la mujer, disfrutar de ella tanto como pueda ser posible, de verdad. Y la mujer, para nada molesta con esto, solo canto de emoción y felicidad ante el hecho de que ese hombre estuviera trabajando en ella de esta forma, y más lo hizo cuando el Saiyajin dejó de hacerlo en esta forma y usó su herramienta para trabajar en ella, cosa que hizo que los cantos de la mujer de pelo rosa se hicieran mucho más, y más lo fue cuando se corrió una y otra vez más. Realmente, no había deseado que esto llegara a darse con otras más, deseaban a ese hombre para ellas solas y ya se le era algo que del todo no le gustaba, pero como pudieron darse cuenta en ese momento no era algo que iba a poder darse como lo deseaban. Era cierto que ya por el hecho de saber lo fuerte y resistente que era el mismo era de pensar que podría estar bien que hubiera alguien más, y dado a cómo se había dado la historia entre ellos sin duda alguna era algo que habían decidido aceptar, pero el hecho que más puedan sumarse no era algo que le agradaba bajo ningún motivo posible, y por esto, esa chica no se había ganado su buena voluntad. No, no era de esa forma, aunque era algo innegable que el hecho de escucharla gozar, cantar con tantas ganas y de una forma tan agradable, tan inspiradora como lo era el canto de la mujer, no solo pudieron mantenerse observando, mirando, no solo hicieron eso, se tocaron, masajearon sus pechos con saña y recordaron las veces en las cuales ese hombre se había encargado de trabajar en ellas de muy buena forma, así como lo estaba haciendo en esa chica y las hacía correrse. Lo bien que se sentía la hacían desear cantar para su macho, para que tal vez se interesara en ellas también y pudiera trabajar en ellas duro y rápido y muy rico. Sin embargo, sabiendo que él mismo solo podría aburrirse de ellas, la hacía contenerse, o al menos intentaban controlarse para no cantar tan fuerte y ser descubiertas por él. No muy diferente a como lo fue con ellas, otras chicas al escuchar los cantos de esa chica se habían acercado y así no era algo que le agradó mucho. Era algo que no podrían evitar, y menos cuando esas chicas se encontraron con ellas dándose tratamiento ellas mismas. Eso no solo despertó más el interés de las chicas, sino que se acercaron, se emocionaron con los cantos de esa chica, pudieron ver y se antojaron de ello, y más al ver cómo esa chica llena de placer y felicidad se corría una vez más en una muestra del buen trabajo del Saiyajin, sino del disfrute de la chica de pelo rosa. Sacó su herramienta de la caliente mujer, le dio la vuelta dejando que la misma pueda mostrarle toda su parte delantera, sus pechos, los cuales masajeó, los cuales trató por un rato a la vez que beso a la chica, a quien empaló con su herramienta, y la entrada de la misma hizo que rompiera su beso a la vez que soltaba un gemido. Antes de que pueda ponerse de pie correctamente, la mujer lo abrazó y el Saiyajin no se detuvo por esto, no. Continuó en su asunto mientras la chica de pelo rosa cantaba y cantaba con más intensidad, volviéndose más agresiva y vulgar mientras trabajaba en ellas, y las sensaciones que experimentaba casi la superaban completamente, y de nuevo se terminó corriendo, cosa que no es como que el Saiyajin le prestó mucha atención, y esto fue algo que hizo que intentara alejarse un poco de él. Le pidió que se detuviera y a su vez que le diera más rápido y duro, que se detuviera y con más ganas e interés cuando sus jugos se apresuraron con violencia, y esto mismo hizo que se encorvara a la vez que dejaba salir sus jugos de ella y una sonrisa se marcaba en sus labios. Al tener la oportunidad una vez el Saiyajin se detuvo, escapó de la dura herramienta del Saiyajin y tomó la misma en su mano, y la hizo desaparecer en sus fauces, y disfrutó de la misma bastante antes de que el chico de pelo negro tomara su cabeza y continuará dándole sus buenos tratos mientras su mojado coño ansioso caliente deseaba tener más de él en ese momento, de verdad.
Sin embargo, necesitaba una pequeña paz y eso obtuvo por un rato, antes de que el Saiyajin la sacara de la cama, la pusiera de espalda y entrara en ella nuevamente a la vez que la abrazaba con sus fuertes brazos continuó sus embestidas. El otro, masajeaba el coño de la chica de pelo rosa que cantaba ante el tratamiento de ese hombre que no se detuvo en su movimiento y dado al hecho de hacer que sus manos también trabajaran en ella, hicieron que dejara salir sus jugos una vez más, que su dolor se marchara un poco más. Por un rato, el Saiyajin se mantuvo en la misma posición trabajando en la chica de pelo rosa con tanto esmero, al mismo ritmo que hizo que la chica nuevamente dejara salir sus jugos y no solo ella, sino que el Saiyajin también dejó sus jugos dentro de ella lo que había sido algo que le agradó bastante. De hecho, en su emoción del momento al tener la oportunidad tomó los mismos y se hizo con él antes de buscar más dentro de la herramienta de su amante. Muy excitada por lo que vieron y deseando recibir el mismo trato, las chicas irrumpieron en la habitación cosa que llamó la atención del Saiyajin. La chica de pelo rosa no le prestó mucha atención a tal cosa. No, en ese momento la estaba pasando demasiado bien y justo por lo mismo solo buscó empalarse con la herramienta de ese hombre, de verdad. Goku dejó de prestar atención a esas chicas y solo continuó en su asunto sabiendo lo que las mismas deseaban y por eso mismo en dado momento decidió dejar a la chica de pelo rosa a un lado y decidió trabajar en una de las chicas, que ya estaban desnudas deseosas de que pueda trabajar en ella también como pueda hacerlo y esto fue algo que se encargó de hacer en ese momento, de verdad. Al tener la oportunidad una de ellas no tardó en acercarse y tomó su herramienta, besarla y imbuirla en sus fauces una y otra vez antes de que el Saiyajin sujetara su cabeza y le dio su tratamiento de esa forma y la chica con agrado comió la herramienta del Saiyajin. Luego, levantando a la chica la empaló justo de pie como estaban a fin de empezar su trabajo en la caliente chica y así estuvo por un buen rato antes de acercarla más y levantar una de sus piernas. De esa forma continuó su trabajo en ella y en la mujer satisfecha por el trato. Como el Saiyajin maniobró en ella canto de felicidad y más lo hizo cuando el Saiyajin la puso en una y otra forma mientras le daba su tratamiento hasta que la misma estuvo en la misma condiciones que la chica de pelo rosa y lo mismo hizo con las demás chicas que estaban en la habitación y en algunas de las mismas se terminó corriendo cosa que había decidido ser tomada por otras de las chicas para tomar su néctar cosa que no le gustó mucho a las chicas, era su premio, era solo suyo. Sin embargo, no pudieron hacer nada para evitarlo. Llegado el momento, el Saiyajin decidió continuar en el baño y en el mismo, se encargó del resto al menos las cuales habían estado ahí desde el principio por decirlo de una forma, pues los cantos de esas chicas habían terminado llamando la atención de más y eso no le molestó. Pero a fin de trabajar mucho más justo en ella se encargó de darle uso a una de sus técnicas y esta, la técnica de división de cuerpo con la cual las chicas se habían sentido bastante bien y esto también fue algo bueno para él al dejarlas a todas sin la posibilidad de continuar. Al día siguiente, lo bien que había trabajado en ellas había sido motivo para que se interesen bastante en ello, deseaban disfrutar más de eso y el Saiyajin un tanto más entregado a la idea de divertirse. Se había entregado a ello. Sin embargo, no pensó hacerlo igual. No, decidió que solo iban a hacer 2 cada día. No le gustó mucho, pero teniendo en cuenta que solo se podría negar a hacerlo, a hacerla sentir tan bien con sus buenos tratamientos aceptaron lo que les había dicho, de verdad. Por ello, solo tomaron las palabras del Saiyajin y esto fue algo que tuvieron y con lo bien que trabajó en ellas, el tiempo que les había dedicado a cada una sin duda le había parecido bastante bien. Sin embargo, no tenían todo el tiempo y el día que tenían que salir llegó, al menos habían pasado los 4 meses. Incluso completaron los 5 meses dentro lo que había sido suficiente para que cada una de las chicas tuvieran un cuerpo igual de fuerte y muy sexys, de verdad. Por cómo se habían dado las cosas en los días pasados había tenido la oportunidad de estar con más de esas chicas con las cuales había trabajado en esa pasada ocasión y fue algo que había disfrutado bastante. En todo caso, el hecho de saber que tenían que salir, marcharse y casi olvidar todo esto no había sido algo que agradó a esas con las que estuvo. Incluso a otras dado al hecho que amen de poder mejorar sus cuerpos como bien se habían podido dar cuenta en esa oportunidad, se estaban haciendo muy fuertes. Cierto, su cuerpo no parecía que había cambiado, que se estaba volviendo fuerte, pero no era de esa forma. En todo caso, el hecho de saber que iban a tener que dejar de hacer esto no era algo que les había agradado mucho y por ello cuando el Saiyajin les preguntó si deseaban salir o si deseaban pasar el resto del año, sí, no tenían nada mejor que hacer el resto del día y si bien había decidido que no iba a entrenar dado a que era su día de descanso. Lo cierto era que podría descansar bastante dentro de la máquina, podría continuar su entrenamiento solo por cierto tiempo como lo había hecho en esta ocasión. Por tanto, sabiendo que fuera de la máquina así podría hacer cosas, conocer a personas lo cierto era que no era como que tenía algo interesante que hacer para ese día. No, no había sido de esa forma bajo ningún motivo posible y por ello le hizo esa propuesta a las chicas. Si deseaban continuar mejorando podrían pensar en la posibilidad de enseñarle algunas cosas bastante interesantes, tal vez a volar, hacerse mucho más fuerte, aprender a luchar en dado caso. Incluso poder mejorar considerablemente más la condición de su cuerpo. Lo sabía bastante bien y fue algo que le dijo a las chicas que decidieron quedarse. La idea de poder ser más fuerte, tal vez aprender a volar sin duda alguna era algo que les interesaba bastante. Por ello, no tuvieron que pensarlo mucho y en especial, esas chicas con las cuales había estado. No, ellas no tuvieron que pensar mucho en si quedarse o no, habían decidido quedarse al instante y tal vez de esta forma poder pasar muchos buenos momentos y ser recompensadas a plenitud por él. No se pusieron de acuerdo, no hablaron de ello, pero el hecho de saber lo bien que el hombre había trabajado en ella sin duda era algo que las había hecho tener el mismo pensamiento. La verdad, sabían que no solo podrían intentar hacerlo una y otra vez, podría terminar hartándose de ellas y no les interesaba tal cosa, pero el hecho de poder tenerlo al menos cada 3 días, una semana sin duda iba a ser algo agradable, de verdad. Por otro lado, el hecho de saber lo que habían vivido con ese hombre en prácticamente nada de tiempo si lo que les había hecho conocer era algo cierto. Sin duda era algo que no pensaban que alguien más pueda estar acerca de experimentar en algún momento. Asimismo, con lo que el Saiyajin conocía, con lo que el extraño y la vez no tanto hombre podía hacer dejaba claro que, si bien vivían en el mismo mundo, sin duda algunas pertenecían a mundos diferentes y el hecho de conocer sobre eso, de saber que tanto podría ser sin duda era algo que les interesaba bastante. Con lo que habían visto hasta el momento estaba claro que poder conocer más sobre ello, poder aprender más sobre cosas como esas sin duda era algo que deseaban pertenecer a ese mundo, al Saiyajin y dejar de tener las típicas vidas tan aburridas como sabía que la habían
habían vivido hasta estos días. Sí, luego de eso no iban a pensar que no había nada más allá luego de salir de ese lugar, de verdad. ¿Cómo no podría ser así? Habían descubierto que el Saiyajin tenía un extraño artefacto que no simplemente era mágico, sino que también mecánico, y en el mismo habían entrado por lo que se le dijo, y mismo el tiempo transcurrido era algo que se habían encargado de contar por su cuenta. Habían pasado 5 meses completos. Asimismo, esto era un aparato que había sido creado por la hija del dueño de la corporación Cápsula, y un dragón mágico había hecho posible la habitación con su magia capaz de cumplir cualquier deseo. Cuando el hombre de pelo negro se los había dicho, casi lo tomaban como una estúpida broma que no muy diferente a Mr. Satan solo deseaba inventar cosas. Sin embargo, habían tenido el tiempo para pensar y estaba muy claro que no era normal de ninguna forma posible. Así que, negarlo sería posiblemente la mayor estupidez que se podría cometer. Diablos, el hombre de pelo negro e increíblemente muy bien formado físicamente le había confesado que efectivamente era quien había luchado con el demonio rosa en aquella ocasión, había sido quien lo venció, aunque dado al hecho que había tenido que recolectar la energía de otros seres en el universo, o más bien, los planetas y seres cercanos, no lo consideraba del todo de esta forma, de verdad. Así dijo eso, estaba claro que había sido quien luchó contra él hasta el final y no fue el hablador de Mr. Satan. No, no fue ese sujeto. Había sido el hombre de pelos alborotados que tenía enfrente, su hijo, sus amigos, incluso ella misma. Escuchar eso fue algo sorprendente, en ningún momento recordaba haber enfrentado a la criatura de ninguna forma posible y no pensaban pensar de esa forma. No dudaban que de haber estado enfrente de ellas posiblemente se habían desmayado en el acto. Sí, pues, con todo lo que habían visto hacer a la criatura, con todo lo que habían escuchado que había hecho, definitivamente estar cerca de la criatura no era algo en lo que pensar. Entonces, ¿cómo era que habían estado luchando contra él? El Saiyajin le había dicho bastante claro que había utilizado una técnica en la cual pedía su energía prestada para poder crear una técnica bastante fuerte. Las personas solo debían de levantar sus manos para poder enviarle la energía hasta donde se encontraba. Recordaban ese suceso bastante bien. ¿Cómo no hacerlo? Habían escuchado la voz de desesperación de varios hombres, como la voz burlona del hombre quien se jactaba de haber estado luchando con el demonio rosa en esa ocasión. Sin embargo, ahora sabían que no era quien lo había derrotado. El ganaron de Mr. Satan bien pudo haber sido asesinado en aquella ocasión por el demonio rosa. Claro, al entrar a ese lugar, ver al chico de pelo negro elevarse en los cielos sin duda alguna era algo que habían llegado a tener en mente con lo que habían visto hacer al hombre. Eso mismo que hizo, en donde se encargó no solo de hacer una gran pista en donde habían hecho una buena parte de su entrenamiento, sino que también se había encargado de crear una casa o dormitorios para la mayor parte de ellas. Además, estaba esa técnica en la cual lo habían visto estar trabajando y misma en la cual podría desaparecer casi cualquier cosa sin muchos problemas. Sí, habían visto al hombre de pelo negro estar muy concentrado haciendo esto con el fin de mejorar si era algo que decir su interés por ello. De hecho, era lo que había hecho al tener sus descansos en sus primeros días e incluso meses después de haber entrado en la máquina, y meses en los cuales el chico de pelo negro había estado trabajando en ella de forma muy concentrada, enfocada. Por lo poco que el Saiyajin les había hecho saber sobre eso, era una doctrina muy poderosa que había estado aprendiendo durante un tiempo. Bueno, unos días en lo referente a días normales transcurridos, pues dentro de la máquina pasaba los meses, los años en esos días de los cuales el Saiyajin les había hecho saber. En todo caso, había estado trabajando en esa técnica, así es cierto que por otras cosas la había dejado de lado, de verdad. Sea como sea, por lo enfocado que estaba en ese momento en trabajar con esa técnica, aprenderla, usarla mejor, en dado caso lo habían dejado en paz tanto como pudieron. Pero incluso entonces el hecho de saber que podían tener a su protector anónimo enfrente de ella sin duda era algo que la había hecho preguntar una que otra cosa, de verdad. Con lo enfocado que había estado el Saiyajin en sus cosas había sido suficiente para que no se tomara muy bien eso, por lo que podrían decir, que al menos mientras tuvieron que ocuparse de su entrenamiento él mismo pudo continuar trabajando de la misma forma enfocada y concentrada como lo habían visto. Asimismo, ellas se habían interesado en poder trabajar en su entrenamiento y lo habían hecho tan bien como podían, y los resultados de ello sin duda era algo que le había agradado bastante, teniendo en cuenta el cómo podrían ver sus cuerpos justo en este momento. ¿Cómo no hacerlo? Recordaba cómo sus entrenamientos habían pasado de unas simples caminatas que poco y nada podrían dar a mostrar o representar su avance, su mejora física, por poder hacer mucho más que eso, como lo eran cosas como pararse sobre sus manos y hacer flexiones de esa forma con sus dos y una sola mano. Antes eso era algo que no habían podido llegar a considerar bajo ningún motivo posible, pero ahora las cosas eran muy diferentes a como lo era en realidad. Asimismo, se habían ocupado de usar algunas de las herramientas que habían tenido en su equipaje, y esto más por la extraña magia o bien tecnología que tenía la misma podría hacer que la gravedad aumente, y eso sin duda había sido una ayuda muy importante para que lograra ser tan útiles como lo habían llegado a ser, de verdad. Algunas de ellas con la idea de poder pasar por mucho más tiempo con el Saiyajin gracias a esa máquina habían tenido otros pensamientos en su cabeza, cosa que no iba del todo en la misma línea de lo cual lo eran los pensamientos del Saiyajin, y por esto habían tenido que hacer lo que él mismo le pedía y había hecho con el fin de que no se molestara y perderse todo de él. Eso sin duda no iba a ser algo que podría gustarles bajo ningún motivo posible, de verdad. Por eso mismo, al decirle que sería bueno que pensaran en otras cosas que coger, no lo molestaba, le agradaba, pero habían otras cosas que disfrutar, y esto era algo que había tenido que hacer de una o de otra forma, sabiendo que el Saiyajin estaba muy interesado en que puedan ser fuertes. Bueno, en realidad eso había venido más a causa de esas chicas, pero incluso entonces se había dado cuenta que el hecho de poder pasar por lo mismo había sido algo que le había agradado lo suficiente para que decidiera trabajar con mucho más interés y enfoque en ellas. Por tanto, era claro que había sido de su agrado el hecho que pueda llegar a ser esto, y les gustaba que fuera así, estaba bien. Les gustaba bastante el cómo se veían, y más si era algo que iba a ser totalmente aprovechado por la persona que le interesaba. Por ello, tan interesado como él mismo se había mostrado en su mejora física, habían decidido no solo quedarse en la máquina, sino que continuar el entrenamiento, cosa que desde ese mismo día había comenzado aumentando la gravedad de la misma, y así mismo, el Saiyajin se encargó de construir un campo de entrenamiento más para las chicas, y en él iba a estar completamente indicado a lo que era trabajar en sus cuerpos. Conocía bastantes entrenamientos físicos que podían ayudarles y sin duda alguna iba a hacer que pasaran por ello. Estaba decidido, y justo por ello se encargó de hacer una muy larga barra de dominadas y otras cosas como unas mancuernas más pesadas, discos y barras más pesadas.
Sí, podía hacer eso solo fundiendo la tierra y comprimiendo la tierra consiguiendo que fuera muy, pero muy pesado y a su vez muy duro. Por tanto, hacer eso no se le era un problema bajo ningún motivo y se encargó de hacer tal cosa para que puedan usarlo, para que puedan continuar mejorando y esto era algo que con esas herramientas iban a hacer. No tenía ninguna duda de ello, de verdad. Trabajando en sus entrenamientos, así es cierto que esos buenos momentos con las chicas también el tiempo pasó y no solo eso, sino que en estos encuentros que había tenido con las chicas otras habían terminado dándose cuenta a pesar de lo que hizo para que no se dieran cuenta de ello o al menos eso había sido algo que más se interesó en hacer en otras ocasiones. Pues con el hecho de estar con esas chicas, con otras al estar ser más que antes había empezado a ser muy descuidado con respecto al hecho de alejarse del lugar a fin de poder trabajar en ellas sin que la misma pudieran darse cuenta de ello. Sin embargo, no se molestaba por eso, no podría hacerlo y no iba a empezar a hacerlo en ese momento, de verdad. Sea como sea, el tiempo pasó y los meses se habían ido volando. Habían tenido mucho que hacer, mejoraron considerablemente sus cuerpos y como el Saiyajin le había hecho saber, se hicieron por mucho más fuertes de lo que lo había sido antes y eso le agradaba bastante. La verdad, sabiendo que aún todo eso sobre el tiempo que podía pasar dentro de la máquina le generaba un montón de preguntas, cierta desconfianza, lo cierto es que iban a salir de la máquina. Salieron y pudieron darse cuenta sin muchos problemas de lo cierto que era lo que se le había dicho, de verdad. Solo había pasado un día en esa máquina y eso amén de resultar en algo sin duda muy agradable, lo cierto era que también las había desconcertado un poco. La verdad, a sabiendas de cómo eran las cosas con el Saiyajin sin duda alguna las cosas no estaban fuera de lugar de ninguna forma por ello, eso era algo muy cierto. Pero no era como que habían pasado eso antes. Pero ahora que estaban fuera podían estar por mucho más seguras de cómo eran las cosas. Ahora no solo podrían mirar a un lado y nada más solo esperando que las cosas fueran de la forma en la cual se les decía. No, ya no era de esa forma con respecto a eso bajo ningún motivo posible. Por otro lado, el hecho de salir de la máquina, dejar de entrenar era algo que les agradaba. No era como que le había molestado poder entrenar. No, no era de esa forma y menos considerando cómo se veían en ese momento. Era cierto que dentro pasaron horas, días sin hacer nada, pero nada tan grave como para simplemente dejar de interesarse por lo que estaban haciendo. No, no era de esta forma bajo ningún motivo posible si el Saiyajin no había dejado de aumentar la gravedad. Estaban ahí por un motivo, con un interés y si se le estaba dando la oportunidad de conseguir lo que se le estaba dando no tomar esto no iba a hacer de ellas alguien muy inteligente, de verdad. Habían continuado con su objetivo, con su entrenamiento tan firmes como pudieron hacerlo y por ello habían superado los 150 puntos de gravedad. Era bastante así, era cierto que para ese fuerte hombre de pelo negro ni siquiera podría lograr sentirlo, no iba a hacer algo por lo cual se preocupara siquiera un poco. Habían visto al hombre mantenerse como si nada y mientras ellas tenían que pasar horrores para dominar el peso establecido él ni siquiera lo sentía. Sin embargo, por más complicado que pudieron llegar a encontrarse tal cosa el hecho de esforzarse tanto, de enfocarse tanto en su entrenamiento les había dado la oportunidad de poder mejorar lo suficientemente no solo para dominar el peso que habían ganado con el aumento de la gravedad, sino que habían continuado sus entrenamientos con esos otros instrumentos que el Saiyajin les había cedido en esa oportunidad con bastante agrado y confianza en que puedan continuar mejorando mucho más. Ahora que estaba fuera se sentían tan diferentes, tan ligeras como para que ni siquiera podían llegar a creer tal cosa. Sentían que de dar un salto sin duda alguna iban a superar de lejos los 3 metros y no sabían cuánta razón tenían. El solo hecho de volverse más atléticas, más fuertes les podría dar la oportunidad de saltar bastante alto. Lo que habían hecho dentro de la máquina así es cierto que el Saiyajin no se enfocó en enseñarles sobre el ki y demás era suficiente para hacer que tengan capacidades muy superiores a cualquier terrícola, de verdad. ¡Qué gran diferencia!, dijo asombrada por lo ligera que se sentía una chica de cabello azul claro mirando su cuerpo y no a fin de comprobar sus resultados, sino que el hecho de poder sentir algo más. Pero no era algo que podría hacer y eso de alguna forma se sentía muy extraño. Asimismo, como ella las otras chicas hacían diferentes cosas como levantar sus pies, caminar y asintieron a lo dicho por la mujer antes de mirar a sus cuerpos. No era la primera vez que lo hacían, eso era algo muy claro sabiendo que habían tenido la oportunidad de ver sus cuerpos en otras ocasiones. Pero no por eso dejaba de ser cierto que aún no se acostumbraban a saber lo tanto que cambiaron, el hecho que justo en ese momento se sintieran de la forma en la cual lo hacían. Por otro lado, dado a que habían estado en un lugar de cierta forma mágico, era de pensar que al salir del lugar pudieran cambiar y mirar sus cuerpos y comprobar que todo estaba en su respectivo lugar era algo que hicieron y se dieron cuenta que todo estaba en su respectivo lugar y eso las complació bastante. Lo menos que deseaban en ese momento luego de todo su esfuerzo y lo ilusionadas que habían estado a lograr su objetivo, solo dejara de ser de esa forma por algún extraño motivo, de verdad. Por ello algunas a sabiendas que habían logrado su objetivo, que desde en ese momento y en más iban a estar como lo habían deseado. Muy agradada con la idea saltaron sin pensar en nada y esto con lo ligera que estaban no era algo que fuera a conducir a muy buenas cosas. No, no fue de esa forma y justo por lo mismo saltaron sin cuidado y llegaron tan alto que llegaron hasta el techo y se estrellaron con el mismo con violencia y Goku, que las vio caer al suelo igual de rápido que como subieron, negó con la cabeza en ese momento. Era cierto que no era como que debía de ser algo tan complicado de saber, pero el hecho de hacerse más fuerte tenía sus consecuencias y una de esas era que deberían de regular la misma para no hacer daño. No les había hablado nada de eso, no lo había creído tan importante, pero el hecho que se haya dado eso dejaba claro que no había sido lo mejor y por ello aprovechando el incidente, dijo. Bien, ahora saben que deben de ser más prudentes con lo que hacen, un golpe que le den a alguien o el hecho de alar algo muy rápido podía no ser igual que como lo fueron o como otras personas, dijo sabiendo que el hecho de que fueran tan fuertes, rápidas y ligeras sin duda alguna no iba a ser algo con lo que otros iban a poder lidiar sin problemas y por ello mismo era algo que debió de decirle mucho antes, pero no había hecho nada de eso. Increíble, dijo una de las antes mujeres obesas que ahora y misma que tenía el cabello de color castaño. No solo simplemente con esos duros entrenamientos había logrado ser delgada y muy saludable como lo quiso.
No, sino que era bastante fuerte. Cierto, el Saiyajin le había hecho saber que esto iba a darse, era algo necesario y por eso se había quedado en la máquina por más tiempo, pero de ahí a que las cosas fueran de esa forma sin duda alguna no era algo que había estado esperando bajo ningún motivo posible. A lo mucho llego a pensar que iba a estar ligeramente sobre la media con respecto a fuerza, pero las cosas eran por mucho diferente a eso por lo que podría ver en ese momento. ¿Por qué no dijiste eso antes?, dijo una de las chicas y esta tenía el color de cabello negro y ojos azules, la misma sujetaba su cabeza sintiendo dolor, pero a la vez no tanto como debió de serlo con semejante golpe que se había dado. Simplemente, esto fue a lo último a lo cual le presto atención y por eso le pregunto al Saiyajin. Admito que fue mi error, lo olvidé, pero eso no significa que han de ir por ahí dando golpes o en su defecto, saltando, no son canguros, dijo y la chica soltó un bufido ante lo dicho por el Saiyajin y casi pensó en decir algo al chico, pero antes de hacerlo otra tomó la palabra. ¿Quién diría que cambiaríamos tanto?, dijo una chica de cabello negro y ojos del mismo color con la mirada en otra chica que no muy diferente a como ella lo estaba. Gracias al entrenamiento que había hecho tenía un cuerpo bastante entrenado, bien formado. Bueno, ya han adelgazado como habían deseado, ahora creo que podrían desear marcharse, dijo el Saiyajin a sabiendas que luego de tanto tiempo alejado de sus casas y demás, de sus amigas, amigos posiblemente desearían verlas y por qué no, continuar con sus vidas. Ahora, no simplemente con un cuerpo muy diferente al cual habían tenido antes, sino que muy fuertes. Era cierto que el hecho de no haberle enseñado a luchar o algo que sin duda alguna daba la oportunidad a que no sean precisamente muy hábiles en ese apartado, pero era lo suficientemente fuerte para enviar a alguien al hospital de un solo golpe sin saber artes marciales. Por tanto, estaba seguro de que todo iba a estar bastante bien. Podía sentir su ki a diferencia de antes donde apenas llegaban a las 5 unidades, ahora estaban por arriba de las 500 unidades. Se podía notar como poco, casi insignificante, pero no era como que se había dedicado a realizar entrenamientos para hacerlas increíblemente fuertes. No, no era su idea de ninguna forma sabiendo que solo era algo que había establecido para que se dé solo por cierto tiempo, de haber sido diferente se hubiera interesado mucho más para poder desarrollar su poder, enseñarle a usarlo entre otras cosas. Sin embargo, no era el caso y no se interesó por ello. De hecho, por eso no había intentado o bien olvidó decirle algo sobre la fortaleza que ahora tenían y a su vez que debería de tener cuidado para que no terminaran hiriendo a alguien, de verdad. En todo caso, se habían esforzado bastante en su entrenamiento a pesar del hecho que su motivo del mismo estaba apartado de las artes marciales, hacerse fuerte para tener la oportunidad de participar en las artes marciales. Aún así, eran fuertes en comparación con más del 80% de las hembras terrícolas. Y esto era lo que importaba, el hecho de saber que en la Tierra no era que iban a enfrentarse a seres increíblemente fuertes sin duda alguna iba a hacer de su poder y habilidades algo muy poco necesario. En todo caso, no todas eran como que tenían el mismo nivel de poder, eso era algo que podría sentirlo sin muchos problemas. Sin embargo, estaba bien, continuaba estando relativamente pareja en ese apartado y de nuevo, no era como que iban a tener que luchar en algún momento. Así que quieres deshacerte de nosotras luego de haber trabajado en todas, dijo una de las chicas divertida mientras miraba al Saiyajin. Sabía bastante bien que así era cierto que muy pocos al principio descubrieron lo que habían estado haciendo, lo cierto era que el hecho de poder pasar más tiempo en el lugar, que poco a poco más se diera cuenta y que solo se dejara llevar dejando las cosas de lado para que no se dieran cuenta había dado la oportunidad de que puedan saberlo y esto había sido algo por lo cual otras se habían interesado bastante y eso llevó a que la pasaran bastante bien. La verdad, considerando que no solo el hombre de pelo negro la pasó bastante bien al trabajar de esa forma tan adictiva en la cual podría hacerlo, como lo había hecho en ese momento, sino que ellas también, era algo que se podría dejar a un lado al menos por el hecho de no molestarse un poco por ello. Es más, teniendo en cuenta que lo que había hecho el Saiyajin al ayudarla al obtener ese cuerpo, al poder ser tan fuerte y hábiles como lo eran en este momento, que ellas mismas se habían acercado al hombre a fin de obtener ese tratamiento, era de pensar que no había forma en reclamarle al Saiyajin de ninguna forma. Sin embargo, quien había dicho que deseaba irse y nada más sabiendo lo bien que podrían llegar a pasarla con él, sino que también las tantas cosas que podrían llegar a descubrir de estar cerca de él. Estaba muy interesada en poder continuar entrenando, mejorando y con ello mantener ese cuerpo que habían logrado en ese tiempo y con ello, el hecho de hacerlo le había agradado estar haciendo tal cosa. Sí, entrenar tanto era algo que la había hecho sentir bastante bien y sabiendo que en esa máquina de la cual ese hombre de pelo negro las había hecho entrar en esa oportunidad era algo bastante interesante que deseaban continuar, experimentando con todo y lo que conllevaba. Diablos, ya estaban pensando cómo continuaría su entrenamiento mucho más enfocado en desarrollar su fuerza. El Saiyajin le había hecho saber que podrían hacerse bastante fuerte de continuar entrenando y esto era algo que habían tenido la oportunidad de comprobar de más o menos forma en esa oportunidad. De verdad, es cierto. No simplemente puedes echarnos de esa forma luego de habernos dado esos buenos tratamientos de esa forma tan rica en que lo hiciste. Además, el hecho de cumplir el tiempo no significa que quiera dejar de entrenar. Es algo bastante necesario hacerlo a fin de mantenerme igual de fuerte. Creo que he encontrado una pasión en esto, dijo una de las chicas con la mirada en el Saiyajin mientras sonreía ligeramente y particularmente veía una parte de él que simplemente no deseaba que se volviera un simple sueño que podría olvidar en algún momento. Yo creo que puedo continuar entrenando por más tiempo dentro de la máquina. No creo que te molestes teniendo en cuenta que nos trajiste aquí, dijo la mujer de grandes y firmes pechos los cuales dejaban ver a través de la delgada prenda de tela que muchas veces el Saiyajin rompió con facilidad para poder tenerlos en sus manos, para poder disfrutar de ellos. Y asimismo, por su cuenta se desprendió de su vestimenta superiores para poder tomar la herramienta de ese duro hombre que recordaba con deseo cómo había trabajado en ella de todas las formas posibles, como ella misma se había encargado de masajear la herramienta con sus pechos, y tomar entre sus fauces cada vez que lograba pasar, era algo de lo cual gozo bastante.
Bueno, en ningún momento dije que deseaba deshacerme de ustedes, es algo que no salió de mi boca. Sin embargo, no por eso deja de ser cierto que el día de ayer habían estado muy interesadas en poder marcharse o al menos tener sus cuerpos como están en este momento. Sabiendo que eso es algo que deseaban, para entonces es de esperar que al tener su sueño por el momento desearan marcharse, dijo el Saiyajin tranquilamente mientras miraba a las chicas que hasta cierto punto sabían que tenían mucha razón en lo cual decía. El hecho de haber conseguido su objetivo así era cierto que no le quitó los ánimos de entrenar, de mejorar. Lo cierto era que por el hecho de tener su cuerpo como lo deseaba les había agradado bastante y más cuando el Saiyajin se había encargado de trabajar en ellas. Entonces, sabiendo que tenía lo que deseaban no solo iban a pensar en quedarse en ese lugar por todo el tiempo, por supuesto, eso cambió y habían sentido muy necesario continuar su entrenamiento, pero no dejaba de ser cierto que, al tener su objetivo, tuvieron la oportunidad de pensar en otras cosas. No creo que deberías de hablar por mí, de irme debería de hacerlo por mis propios deseos, dijo la chica de cabello morado a sabiendas que así era algo muy cierto el hecho que iba a depender hasta cierto punto del Saiyajin si deseaba que estuviera en ese lugar. Lo cierto era que eso no iba a quitar el hecho que de ser por ella iba a estar en el lugar disfrutando de los beneficios que podía obtener de él y a sí mismo, de los buenos tratos del Saiyajin quien levantó una ceja ante lo que dijo la mujer antes de sonreír ligeramente no solo en una muestra de su confianza en sus palabras y por el hecho que podrían no molestarse, sino que casi dejando saber el porqué de lo dicho más allá de lo que dijo en ese momento. Bueno, yo solo decía, dijo antes de darse la vuelta y cerrar la puerta de la máquina antes de darse la vuelta. Si desean entrenar, ya creo que saben cómo hacerlo. Por el momento, tengo otras cosas que hacer en este momento, dijo el Saiyajin recordando a su entrenamiento y no solo eso, sino que su práctica de conducir estaba seguro de que ese día las cosas iban a salir por mucho mejor de lo cual lo hizo el día anterior, de verdad. ¿A dónde vas? Preguntó curiosa a una mujer de cabello rubio tan tetona como otra y con unos ojos rojos. Hasta donde conocía, él vivía en esta casa, no solo debería de marcharse y ya. No, no era de esa forma y sabiendo que eso era algo que el hombre de pelo negro iba a hacer en ese momento era algo que le interesaba saber, de verdad. Tengo trabajo, no estaban pensando que simplemente pasaba mis días en un gimnasio, ¿verdad? Dijo el Saiyajin tranquilamente cosa que hizo que las chicas lo miraran y pensaran en ello. La verdad, era algo muy cierto, cosas como esas no estaban en su lista de preocupaciones sabiendo que tenía mejores cosas que hacer que estar en un gimnasio. Antes, habían pensado en eso y lo creyeron de esta forma, pero las cosas no eran así, eso era algo que tenían muy dentro de sus cabezas en este momento. Al verlo caminar, lo siguieron con la mirada hasta la puerta que llevaba dentro de la casa con quien sabe qué pensamientos en su cabeza, pero no era algo que podría llegar a molestarlas de ninguna forma posible, de verdad. En todo caso, al pensar mejor en lo que fue dicho por el Saiyajin así es cierto que esa parte en donde trabajaba en un gimnasio era algo que podrían descartar sin muchos problemas. Lo cierto era que no se habían tomado el tiempo para pensar en que el hombre de pelo negro hacía en su día a día. No, esto no era algo que habían llegado a pensar en ningún momento, en lo que a ellas respectaba al saber que el Saiyajin era alguien tan fuerte, que las había salvado en más de una ocasión y tenía el interés de aprender otras cosas que iban a ayudarlas en su poder, habilidades tal vez. Sin embargo, no era de esa forma y sabiendo que debería de ser así, así podría ser alguien muy diferente a un terrícola tenía necesidades similares y comer sin duda estaba dentro de las cosas que necesitaba hacer. Por tanto, era de pensar que tenía un trabajo, que ganaba dinero para hacer diferentes cosas con él. Cierto, por lo que habían podido darse cuenta de pasar sus días dentro de esa máquina o al menos pensar en la misma para tener lo que necesitaba sin duda alguna no tenía por qué pensar en el trabajo. Pero el chico no era tan simple, de eso se habían dado cuenta con todo el tiempo que habían pasado con él, de verdad. Por tanto, eso era algo que incluso ellas sabían y el hecho de haber tenido la oportunidad de ver un poco de la gran casa en la cual vivía era algo que dejaba más claro esto. Cierto, deberían de pensar que él mismo era capaz de hacer la misma como pudo hacer esos dormitorios y diferentes herramientas que se habían dispuesto a usar en sus entrenamientos, eso sin duda alguna, pero de nuevo, el chico no era tan simple como para solo ser así. Por tanto, debían de llevar en mente que debería de tener un trabajo y en este trabajo conseguía el dinero suficiente para permitirse lo que deseaba, debería de ser de esa forma. Por otro lado, el hecho de pensar en ello las hizo caer en cuenta de algo bastante importante que por su emoción e interés de poder estar con él, conseguir su objetivo que habían deseado y esto, tener su cuerpo justo como lo estaba en este momento. Sí, había un problema, un detalle más bien y era muy importante si es pues al igual que él tenía sus trabajos y eso es algo que habían dejado a un lado por más o menos tiempo. Con ello podría darse algo bastante desagradable y esto que fueran echadas de sus trabajos cosa que no era como que justo en esos momentos se sentía bien. Tenían que hacer un cambio muy importante en sus vestimentas e iban a necesitar dinero, bastante dinero sabiendo que así era cierto que tenía un particular interés en que la persona que les interesaba pueda verlas. Luego de sus esfuerzos deseaban lucir sus cuerpos, de verdad. Por lo mismo, sabiendo que tenían que atender a sus respectivos asuntos sabiendo que estaba tiempo aún, una de ellas decidió decir algo. ¿Dónde es que queda tu casa? Preguntó a la vez que empezó a caminar hacia el hombre de pelo negro mismo quien tenía una particular habilidad y esto mismo podía darle la oportunidad de estar mucho más cerca de su casa en dado caso. Entonces, era necesario que fueran con él, que las llevara a donde estuvieron antes, de verdad. De cierta forma con los mismos asuntos que esas chicas, las demás la siguieron tan rápido como se le fue posible. El Saiyajin le dio una mirada a la mujer a la vez que recordaba que era uno de los asuntos que debería de resolver. Sí, así era cierto que tenía su trabajo en esa ciudad, que busco y compro la casa aún no tenía la menor idea de dónde carajos estaba parado, de verdad. Bueno, al menos tenía tiempo para ocuparse de eso y con lo rápido que aprendía no debería de ser un problema poder hacerlo, estaba casi seguro de eso. Bueno, no lo sé en realidad, como les dije antes, no tengo demasiado tiempo en esta ciudad, tengo que trabajar en eso, dijo el Saiyajin tranquilamente mientras caminaba y a su vez demostrando tan poca importancia en lo cual la mujer podría tener en la cabeza que la misma amén de desconcertarse por el hecho de que el Saiyajin no tenía la menor idea de dónde estaba, también se sintieron un poco molesta. La verdad, al cambiar de ciudad, de mudarse se podría pasar por algo como eso y no era algo por lo cual molestarse bajo ningún motivo posible, eso sin duda alguna. No obstante, también era de su conocimiento que esto significaba que no era como que iban a poder llegar al lugar en otro momento por sus propios medios y poder estar con él, poder entrenar como lo habían estado haciendo el día pasado.
¿Y cómo me iré? Al igual que tú tengo cosas que hacer, dijo la mujer mientras caminaba detrás del Saiyajin, quien no se veía en lo más mínimo preocupado por ello y con razón. Tenía el cómo llevarlas al lugar en donde estuvieron antes o cuanto menos un lugar cercano, sabiendo que el hecho de que apareciera enfrente de alguien de la nada iba a ser un tanto complicado de asimilar por otros. En todo caso, era lo suficientemente capaz para devolverlas al lugar y por esto mismo dijo, si bien no fue él porque les dije que las iba a devolver a donde estaban antes, no significa que mis razones estén demasiado separadas de eso. Bueno, recordaban eso. Era cierto que se habían interesado más en el hecho de poder llegar al lugar por su cuenta, pero había algo en las palabras del hombre que desde él ya dejaba claro que no era como que iban a tener fácil llegar a ese lugar. Sí, había dicho que estaba en una nueva ciudad y si bien era cierto que no era como que podría decir demasiado sobre esto, lo cierto era que sugería algo muy importante a fin de cumplir lo que deseaba. Aunque creo que la parada de autobuses está a unas cuadras de aquí, si desean regresar alguna vez para entrenar, podría ser una muy buena opción que conocieran el lugar, dijo el Saiyajin tranquilamente, recordando que en algún momento había visto una parada de autobús en algún lugar y como le dijo podrían usar eso para llegar a su casa alguna vez. Creo que deberías de llevarlas mejor, así no regresarían de nuevo, dijo una de las chicas que desde la noche anterior había estado con el Saiyajin y asimismo había gozado bastante con él. De hecho, por lo mismo había dicho esto al Saiyajin, estaba segura de que si la mujer y otras tantas no estaban, la herramienta del chico de pelo negro iba a estar por más tiempo dándoles esos buenos tratos e iba a divertirse, disfrutarlo mucho más. Por otra parte, dado al hecho que también debía de atender a sus asuntos, más para el día de mañana puesto que había perdido el mismo por ese día dado su hora de entrada. Era claro que no iban a estar con él tanto tiempo como les gustaría y sabiendo que la idea de que pueda estar con otras incluso teniendo en cuenta lo que había hecho aún no era como que estaba del todo dentro de sus pensamientos. De verdad. Le gustaría saber que no había ninguna otra más, que podía llegar al lugar y pasar su momento con él. Entonces, si ellas no estaban las cosas serían mejor para ella y esto era algo que le agradaba bastante, de verdad. Bueno, ahora tenía esa máquina y sabía bastante bien cómo podrían ser las cosas para ella, para otras y tal vez debería de pensar mejor las cosas. Si tenía la oportunidad de regresar en otra ocasión y deseara los buenos tratos del Saiyajin podría entrar con él en la máquina y así poder divertirse bastante, poder entrenar y hacerse mucho más fuerte. Lo que dijo esa mujer fue algo que muchas de las demás chicas no les gustó. No, al igual que ella, estar con ese hombre había resultado en una experiencia increíble que sin duda le gustaría repetir, no solo por el hecho que podría trabajar en ellas de una forma increíblemente rica que las había encantado completamente y deseaban más de eso. No, sino que lo que rodeaba al hombre de pelo negro era algo que no habían llegado a imaginar antes y esto era algo que les interesaba conocer, su poder, sus habilidades, sus historias que no todas se le habían sido dichas, y otras tantas cosas que sin duda podrían darse era algo que les gustaría descubrir. Pero eso solo se iba a dar si llegaban a estar junto a él, compartir mucho más con él, de verdad. Así que, el hecho que esa mujer deseara quedarse solo con el Saiyajin no era algo que les agradaba demasiado, no era algo que le parecía demasiado bien y por ello no miraron a la mujer con buenos ojos en ese momento. Bueno, no era como que estaba pensando en dejar de entrenar y estar junto a ese hombre de ninguna forma posible. Creo que podría aprender dónde está la casa. Tomar la parada de autobús es perfecto, dijo otra chica no muy agradada con lo dicho por esta otra chica que deseaba quedarse con el Saiyajin o cuando menos quitarle la oportunidad de estar muy feliz a su lado, de verdad. Y no muy diferente a la mujer de cabello naranja y ojos del mismo color, otras pensaron lo mismo y así mismo otras que si bien no tenían que ir a su trabajo al perder la hora, sabían que esto era una muy buena idea para hacer en ese momento. ¿Cuándo regresas?, preguntó una de las chicas mientras veía que enfrente de ella se revelaba lo que era la parte principal de la casa, los escalones por los cuales podría llegar al segundo nivel, al tercero y cuarto de ser posible y así mismo encontrarse con algunas de esas chicas como el día anterior. Asimismo, se veía la cocina, sala, comedor. Justo en estos lugares había algunas chicas y las mismas al verlas, al ver al Saiyajin juntos a ellas tuvieron una muy desagradable idea en su cabeza y por ello no tardaron en acercarse a él. ¿Quiénes son?, preguntó la mujer de cabello morado oscuro deteniéndose a unos pocos pasos del Saiyajin a quien miraba con una mirada escrutadora y más a las chicas que lucían con unos cuerpos increíblemente sexys. Amén del hecho que ya por sus rostros no los habían visto antes en su mayor parte, el hecho de ver el cuerpo que tenían sin duda alguna estaban mucho más seguras de que no las habían visto antes. Tal vez porque estaban plácidamente dormidas por lo bien que el Saiyajin había trabajado en ellas en ese momento y las hizo dormir por más de solo unas pocas horas. Bueno, tenía que decir que en estos momentos no había visto al hombre llegar de esa forma tan sorprendente a la cual la había traído a este lugar. No, el Saiyajin y las otras chicas habían llegado de una forma normal, caminando y nada más casi dejando claro que habían estado en la casa por mucho tiempo. Al menos eso más por el hecho que habían caminado hasta donde estaban en ese momento casi dejando claro que no solo aparecieron y nada más. En lo referente a saber cómo era que habían llegado a traer a la casa de una forma tan normal como entrar a un gran número tan alto de chicas que no había visto antes, era algo bastante curioso. Más aún, cómo era que esas chicas habían ganado esos cuerpos, cómo era que tenían ese trasero, esas piernas, esas tetas tan firmes, sus nalgas tan firmes, tan deseables. Estaba segura de que, si algunas de ellas se interesaba por casarse con ese muy bien formado hombre de pelo negro o al menos, algunas de ellas deseaban quedarse con el Saiyajin, el mismo no iba a sentirse demasiado mal en cogerse una y otra vez a esas chicas. Estaba segura que ver a esas tetas moverse tan excitantemente a la vez que trabajaba en ellas sin duda iba a ser algo que podría interesarle, iba a ser suficiente para que desearan tenerlo sobre ellas, sujetándolas haciendo las suyas, muy felices mientras sentándose y cantando para su placer, viniéndose con las ricas sensaciones que tal herramienta podría hacerlas sentir al estar trabajando en ella, arreglando todo cuanto estaba mal en su interior y llenándolas de placer, de felicidad. No les importaría esparcir su néctar por todo su cuerpo, recibirlo dentro con agrado todo el tiempo, una y otra vez, de eso no tenía la menor duda. ¿Cómo hacerlo? Lo bien y lo rico que ese hombre había trabajado en ella sin duda alguna era suficiente para tener ese pensamiento y en su momento al estar sintiendo tan dura y fuerte herramienta, al estar recibiendo esos muy buenos tratamientos por parte de ese hombre de pelo negro sin duda habían buscado esto, pero no todas los habían conseguido.
No, las había hecho rendirse con lo bien que trabajo en ella y lo tanto que habían dejado salir sus jugos por los buenos tratos y lo rápido y duro que trabajo en ellas. Entonces, pensar que con esas chicas no iba a ser diferente de tener la oportunidad de poder sentirse tan dominadas y poseídas de tal forma al menos una vez se iban a negar a ser tratadas de esa forma, ser atendidas de tan buena forma. Y no le gustaba pensar mucho en eso. También deseaba tener su tiempo para estar con ese macho que tenía enfrente de ella y mismo que podría tomarla en ese momento y trabajar en ella tan duro y tan a fondo que podría dejarla sin fuerza rápidamente, pero muy complacida. Son unas chicas a las cuales había estado entrenando, deseaban bajar de peso y ya lo han hecho, dijo el Saiyajin mientras miraba a la mujer quien veía a las chicas que habían sufrido un cambio tremendo en prácticamente nada de tiempo y por lo mismo otras de las chicas con quienes el Saiyajin y las demás se habían encontrado. Preguntó, ¿acaso son esas chicas obesas que habían en la casa el día anterior? Estaba sorprendida y su pregunta no denotaba otra cosa en ese momento al escuchar lo dicho por el Saiyajin. La verdad, había visto algunas de esas chicas el día anterior, pero el hecho de que pueda ser ellas no era algo que podría creer posible bajo ningún motivo. No, eso no era algo que había creído de ninguna forma posible y justo por ello, se había sorprendido ante la posibilidad de que fuera de esa forma. Le gustaría negar la posibilidad, no creer en ello. Sin embargo, por alguna razón no podía negarlo y mucho menos al poder ver con asombro como muchas de las chicas a las que vio, al menos podía reconocerla por su color de cabello en este momento, estaban en el grupo. Es más, incluso la elección de ropa de entrenamiento que tenían. Así que, era algo de pensar que podían llegar a ser las mismas. No, puede ser, ¿cómo es que están así? Quiero decir, el día de ayer eran tan obesas que daba pena, dijo una mujer de cabello negro con poco pecho, pero con unas buenas piernas y un trasero bastante hermoso. Bueno, eso se debe a algo bastante interesante que trajo el día de ayer, dijo otras de las chicas dentro del grupo y más específicamente, una de las cuales pertenecía al grupo de la noche anterior y misma que estuvo con las chicas obesas, ahora con un cuerpo mucho mejor de lo cual lo tenía las chicas enfrente de ellas. ¿Qué fue eso? Preguntó otra chica con un muy buen cuerpo y cabello rojo. Sabía que nada para poder cambiar tanto podría ser tan bueno o debía de ser de esa forma según lo que conocía, pero el hecho de poder ver esas chicas decía lo contrario y si era así, tener la oportunidad de pasar por lo mismo, de cambiar para mejor al igual que ellas no podría ser algo malo bajo ningún motivo posible, de verdad. Bueno, por lo que dijo, pueden darse cuenta de ello más tarde, dentro de unos minutos si quieren. No creo que tenga problema con ello, dijo una de las chicas que más conocían al Saiyajin a quien se acercó y se detuvo delante de él antes de unir sus labios con los suyos. La acción sorprendió un poco a las chicas. Sin embargo, lo dejaron pasar considerablemente rápido sabiendo cómo habían sido las cosas y mismas que podrían no cambiar bajo ningún motivo. No era la primera vez que veían algo como eso e incluso algo por mucho más intenso mientras el Saiyajin se encargaba de una de las chicas y otras buscaban lo mismo de su parte solo pudiendo conseguir algunos besos. Que trabajar en ellas con sus manos cosa que, si bien disfrutaron, le hubiera gustado que trabajara en ella con su herramienta y por ello al momento de tenerla habían sido por mucho más feliz. Por supuesto, eso no significaba que era algo que les había agradado y por ello sabiendo que ya habían visto cosas como esas antes, no era como que podrían decir algo para que las cosas cambiaran. No es así, amor, dijo la mujer seductoramente, casi invitando al hombre a que la tomara, sujetara sus nalgas casi marcando su territorio con ello, dejando saber que eso era de él para su satisfacción, y así le quitara esas pocas ropas que tenía en ese momento y empezara a trabajar en ella ahí mismo de la misma forma en la cual ya antes lo había hecho. Sí, deseaba eso, deseaba sentir la herramienta del Saiyajin en un frenesí intenso saliendo y entrando de ella mientras cantaba para él casi buscando que cayera muy violentamente en su encanto y amén de trabajar en ella más rápido y de mejor forma. Le dejara su premio dentro cosa que iba a disfrutar bastante, de verdad. Sin embargo, el Saiyajin no pensó en nada de esto y lo único que hizo ante ello fue que levantó una ceja. No se había esperado que lo llamara de esta forma así es cierto que por lo que había pasado con ellas. En esos momentos en donde su herramienta las hacía cantar de alegría e incluso emocionarse tanto por el trabajo que realizaba en ellas que las mismas terminaban volviéndose un poco más salvajes, incluso vulgares al dejar saber lo bien que la estaban pasando, con sus cantos le decía que trabajara más rápido, más lento, más despacio, que lo querían, que lo amaba, que le gustaba demasiado. Decían cosas como esas refiriéndose al hecho que le gustaba demasiado como trabajaba en ellas, pero de ahí a escuchar algo como eso en este momento no era algo en lo cual pensó y por ello con la mirada puesta en la mujer, decidió decir algo. ¿Desde cuándo fue eso? Dijo mientras miraba a la mujer de tetas grandes enfrente de él que solo estaba cubierta por una camiseta mangas largas considerablemente ajustada que dejaba ver su perfecta forma. Sus pezones duro y excitado al sentir entre sus manos la herramienta de su amante que si bien no estaba ni de cerca tan dura y fuerte como sabía que podría estarlo sin duda alguna, era fuerte. Era lo suficientemente grande para justo como estaba darle una experiencia muy agradable. Lo sabía bastante bien y no dudaba que podría hacerla cantar y dejar salir sus jugos en más de una ocasión para su disfrute y felicidad. El solo hecho de pensar en cómo ese hombre podría tomarla por su cabeza y hacerla comer su hermosa y fuerte herramienta una y otra vez mientras el punto de su dolor. Ella misma y sus movimientos sabiendo lo rico que la iba a pasar mientras la herramienta del Saiyajin entraba en ella una y otra vez sin contenerse en lo más mínimo se encargara de hacerla sentir muy bien, y que luego la levantara con esa fuerza monstruosa que tenía, la cargara y tomara sus pechos a la vez que la empanaba con su herramienta para su satisfacción, y así continuar trabajando en ella y complaciéndola muy bien por su mojado coño que cada tanto dejaba salir sus jugos. Lloraba de felicidad y agrado ante las sensaciones que esa herramienta la hacía sentir y estar completa y muy feliz, haciendo grandes cosas en ella. Que la dejara en el suelo, de pie con solo uno de ellos mientras el otro lo mantenía levantado sin esfuerzo y continuaba trabajando en ella con su herramienta que la hacía sentirse llena. Lo deseaba de verdad, había estado follando otro coño y esas otras chicas que podría ver en ese momento no solo por el hecho de aparecer con esas chicas de muy buen cuerpo, sino que a esas otras que habían estado en ese momento junto a ellas disfrutando de lo que el Saiyajin tenía para ofrecerles en ese momento. Sin embargo, no quitaba el hecho que hace mucho tiempo que ese fuerte y duro chico de pelo negro no la tomaba como esa noche y esto era algo que deseaba que pueda darse y que pueda ser tan rico como lo fue en ese momento. Desde esa noche donde me cogiste de una forma increíble en ese baño, donde tu herramienta
trabajo en mí y colonizó mi coño mojado que desea que puedas estar en él nuevamente y otra vez más, cuando estaba mojado, mucho más mojado de lo cual lo está en este momento en un intento de poder hacer tu entrada mucho más ligera y no terminar dejando salir sus jugos tan rápido. Pero es tan grande, es fuerte, tan gruesa y trabajas demasiado bien, rápido y duro papi. La mujer hizo silencio y llevó su mano a su coño y pasó la mano por él sin vergüenza alguna, no solo mostrando lo caliente que estaba en ese momento, sino que deseaba que el hombre de pelo negro la tomara en ese momento, le diera la vuelta y rápido y duro como dijo empezara a darle su tratamiento. Lastimosamente, el Saiyajin tenía cosas que hacer y su trabajo era una de esas cosas, eso estaba bastante claro y dudaba que pueda ser algo posible en estos momentos, de verdad. No creo que esté mal, ¿no? Dijo la mujer y se recostó en el pecho del Saiyajin antes de mirar a las otras chicas. Bueno, más tarde nos vemos, dijo el Saiyajin a sabiendas que solo algunas de ellas iban a estar en la casa la próxima vez que regresara. No estaba pensando en las chicas a las cuales habían entrado a la máquina. No, eso era algo que no estaba pensando en lo más mínimo sabiendo lo que le habían hablado antes o al menos esto en parte dado al hecho que sabía que no iban a poder estar en ese lugar por mucho tiempo. No obstante, tenían el interés por entrenar según lo que le habían dicho y eso podría hacerla venir al lugar. En lo que respectaba a esas chicas con las cuales no había tenido la oportunidad de entrar a la máquina, pero aún sabía que tenía sus propios asuntos que atender y no solo podría quedarse a un lado sin más, de verdad. Claro, no estaba pensando que las chicas que habían decidido estar con él no tenía que hacer e iban a estar de ahí en más cerca a fin de poder usarla para su placer. No, no era de esa forma, eso era muy estúpido de pensar y no era alguien estúpido para pensar de tan mala forma. No obstante, era imposible negar que las chicas tenían sus cosas que hacer, pero una parte de ellas decidió quedarse en esa casa. Sin embargo, las otras. Al menos así tenía conocimiento, pues podía ver algunas caras nuevas en este momento. Bueno, estaba bien, esa noche al momento de solo pasarla bien con ella, trabajar en ellas duro y rápido para su placer y el propio lo que menos hizo había sido interesarse por su nombre, si eran más o más fuertes que otras. No, solo vio sus cuerpos, sus tetas, sus coños y en eso se enfocó, trabajo en ellas hasta que las mismas no habían podido continuar, de verdad. Por tanto, no le molestaba en lo más mínimo que estuvieran en la casa todavía o que por lo que podía ver había algunas que a su forma de ver las cosas eran relativamente nuevas en el lugar. Aún así, no iba a decir que iba a volver a ver a esas chicas una vez que se marchara o al menos era lo que pensaba en ese momento. ¿Cuándo regresas? Preguntó una chica y misma que tenía un color de cabello gris oscuro. Mañana, dijo el Saiyajin a sabiendas que tendría que entrenar con su hijo este día hasta el siguiente, tenía que saber cómo le fue en la escuela entre otras cosas. Bueno, eso de entrenar al menos debería de ser así, pues con todos los avances que había tenido con ellas iba a estar por meses sin entrenar tan seriamente y no eso en sí, sino que podría concentrarse en otra parte de sus entrenamientos. Claro, no iba a negar que iba a estar combatiendo con ellos en algunas ocasiones, sin embargo, no iba a ser un entrenamiento que iba a realizar para la mejora de las habilidades que tenía en esa doctrina. No, eso era algo que no iba a hacer en lo más mínimo y menos teniendo en cuenta que habían otras cosas en las cuales tenía que trabajar. En todo caso, en vez de trabajar en esa doctrina podría usar ese tiempo para descansar su mente y cuerpo. Bueno, eso más por el hecho de descansar, no hacer nada realmente importante con su cuerpo dado al hecho que no había hecho nada que involucrara el cansancio del mismo en todo el tiempo en la máquina. Era algo tonto de pensar que iba a estar completamente deshecho por el hecho de trabajar en esas chicas tan seguido como lo hizo, cosa que disfruto bastante y por eso se encargó de trabajar en ella de forma más suelta al saber que no se iban a romper al ser tan débiles. Sin embargo, aún así, era algo bueno descansar. Iba a pasar casi un año dentro de la máquina y podía no hacer nada importante por cuanto tiempo deseara y eso no era algo que pudiera hacer que su progreso se fuera a la basura. Sí, ya se lo había dicho a Vegeta hace años, no simplemente se debía de entrenar como loco con la intención que la fuerza y el poder aumentara. No, eso muchas veces jugaba en contra y por lo tanto, debería de descansar lo mejor posible, pensar en las cosas y así lograr obtener buenos resultados del entrenamiento y más cuando retomar el mismo. Así que, iba a descansar un buen tiempo, mañana, pero ¿por qué no hoy? Preguntó una de las chicas mientras miraba al Saiyajin quien la miró y pudo darse cuenta que era una de las cuales había conocido esa noche y mismas que con lo bien que el Saiyajin trabajó en ella esa noche estaba muy interesada, en que él mismo pudiera trabajar en ella de la misma forma, sujetar sus nalgas de esa misma forma y guiarla para su placer y disfrute, hacerla correrse una y otra vez y continuar dejándose ser mucho más al ver cómo ese hombre de pelo negro continuaba con otra siendo algo muy excitante y a su vez molesto saber que tanto podría ser de ella, pero no iba a poder soportar tal cosa por sí sola. Bueno, tengo un compromiso con mis hijos, entreno con ellos casi un año completo dentro de la máquina, dijo el Saiyajin cosa que sorprendió a las chicas y antes de que las mismas pudieran hacerle una pregunta sobre eso. El Saiyajin decidió despedirse, estaba tarde y no era algo inteligente quedarse por mucho sin hacer nada. Claro, era de su conocimiento que, con sus habilidades, volando podía llegar en solo unos segundos, pero estaba interesado en revisar y hacer algunas cosas. Bueno, será hasta la otra ocasión. Como les dije, esta es una ciudad diferente a la cual las recogía antes. Por tanto, las que tienen que irse justo ahora sepárense de las demás, dijo el Saiyajin y las chicas que ya habían escuchado que el hombre se iba a desaparecer por tanto tiempo, decidieron tomar sus propios caminos sin más. Sí, no pensaban solo dejar las cosas de lado y sabiendo que era una parte importante continuar con sus asuntos de la forma correcta, era algo con lo cual tenían que lidiar. Ya más adelante podían encontrar la forma de poder encontrarse de nuevo con él, de verdad. Al estar reunidas, el Saiyajin desapareció del lugar sin muchos problemas. Fin 28.